0, el mag que solo ama a las chicas semihumanas. Capítulo 104, la autoridad del orgullo. Retumbar. La batalla entre Al y Capella había alcanzado su punto álgido. Aunque la capacidad de recuperación de Capella era asombrosa. Eso no significaba que su destreza en combate fuera excepcional. Aparte de que Al poseía una habilidad similar a la de Subaru, sus propias habilidades de lucha no eran en absoluto débiles. Tras ser sometida continuamente por Al, Capella simplemente se transformó en su forma de dragón, pero Al y los demás ya habían preparado una segunda trampa. Cuando la figura del dragón negro apareció bajo tierra, todo el edificio comenzó a derrumbarse. Fiona solo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando volvió a levantar la vista, Félix y Anastasia ya estaban corriendo hacia afuera. Nunca había visto compañeros de equipo tan estúpidos. Fiona y Capella fueron juntas enterradas entre las ruinas. ¿Qué pasó? Sentí como si algo se hubiera movido. Al salir del canal, sacudió el agua estancada dentro de su casco y le preguntó a Anastasia, que estaba a su lado. Los dos que estaban delante de él tampoco parecían estar en buen estado. No esperaba encontrarme aquí con otro arzobispo del pecado. No somos rival para ellos. Anastasia observó las ruinas con cierta vacilación, pero Al planteó una pregunta, parecía que él se había percatado del secreto de Anastasia. Ahora no es el momento de hablar de esto. No van a ser derrotados así como así. Gracias a Cruz, Félix ya tenía una idea general de la información que poseía Capella, mientras que Fiona había sobrevivido a un encuentro tras otro con Reinar. Pensar que un simple montón de escombros podría detenerlos era pura ilusión. Oh, cielos. ¿No terminaron matándose entre ustedes? ¡Qué lástima! Un ratón que emitía la voz de Capella apareció ante los tres. A medida que más y más ratones salían corriendo de las ruinas, convergieron en una masa indescriptible de carne. Entonces, la carne volvió a unirse formando una figura humana, y la arzobispa de la lujuria del culto de la bruja hizo su aparición una vez más. Efecto. La energía de la espada que brotó del suelo partió las ruinas en dos. Llamas azules incendiaron los escombros cercanos mientras un caballero negro apartaba una roca del tamaño de varias personas. Pensaba que ya había suficientes idiotas en el culto de las brujas, pero parece que ahora hay uno más. Fiona se crujió las muñecas con una serie de chasquidos. La trampa de hacía un momento ni siquiera les había causado daños importantes a las dos. ¿De qué está hablando una tía sin sentido de la moda como tú? Claramente, la que está actuando de forma imprudente eres tú. Fiona, el tiempo se acaba. Ojalá Capella pudiera ganar tiempo. Fiona ya había visto dónde estaban los restos durante el derrumbe. Mientras Capella pudiera entretener a todos un poco, podría obtener la autoridad. Déjalos pasar, ¿de qué estás hablando, mocoso? La tajante orden de Fiona convirtió a Capella en un escudo. Originalmente, Capella tenía la intención de actuar de acuerdo con el contenido del Evangelio. Pero después de que Fiona pronunciara esas palabras, pareció presentir algo y comenzó a predicar su Evangelio bajo la mirada de todos. Entonces miró a Fiona con una expresión de sorpresa en el rostro. TCH. Bien. Entonces jugaré con todos ustedes un poco más. Capella aplaudió y, a su alrededor, aparecieron manadas de bestias mágicas retorcidas y creadas por ella. Un enorme agujero había aparecido bajo tierra en el lugar donde Capella y Al estaban luchando, pero extrañamente, debido a la presión del agua, no entraba agua en la ciudad. En cambio, parecía estar retenido por una fuerza desconocida. ¿Sigue siendo ese poder tan aterrador incluso después de la muerte? A medida que descendía hacia las profundidades, varios pilares de piedra de varios metros de espesor apuntaban en una dirección determinada. Fiona se dirigió hacia allí. Cada vez más pilares de piedra convergían gradualmente formando una esfera, como una trampa tendida por un cazador, con la presa atrapada en el centro. Te encontré. Fiona sabía que no era momento de apresurarse. Si se precipitaba al tomar el poder de Tifón, la bruja del orgullo, toda la ciudad se derrumbaría. Fiona ya poseía la habilidad de volar del Viter, así que moverse bajo el agua no le resultaba difícil y no tenía que preocuparse por perderse. Si todo lo demás fallaba, siempre podía cavar hacia arriba, siempre podía encontrar la manera de salir. Fiona no se esforzó mucho en construir pilares hechos de una combinación de adoquines y obsidiana para sostener la ciudad y estos pilares de piedra. Finalizado tras confirmarlo varias veces, Fiona se acercó al cadáver de Tifón. Tal como Tifón había dicho en la fiesta del té de las brujas, ella estaba allí esperando a Fiona. Por fin estás aquí.
En el instante en que tocó el cadáver, un sonido familiar resonó en los oídos de Fiona, y un poder inmenso comenzó a fluir hacia su cuerpo. Esta fue, en efecto, la primera vez que Fiona obtuvo una autoridad de este mundo, y se trataba de la autoridad de la bruja del orgullo. Mientras se familiarizaba con el poder, Fiona sintió una figura que la envolvía directamente alrededor del cuello. Vamos, vamos. Estar siempre en el mismo sitio es muy aburrido. Typhon también quiere ver este nuevo mundo. Parecía que Typhon había escapado de la fiesta del té de las brujas, que originalmente era un espacio utilizado por Echidna, la bruja de la avaricia, para almacenar su alma y las almas de las otras brujas. También era una oportunidad que esperaba ser resucitada. A diferencia de las otras brujas, Echidna realmente no quería morir, mientras que las demás hacía tiempo que lo habían aceptado. Las acciones de Typhon fueron muy peligrosas porque el alma de Fiona estaba completa. Su autoridad no podía hacer lo que hizo Pandora. Si Fiona lo deseara, podría expulsar directamente el alma de Typhon. Entonces, el único destino de Typhon sería el otro lado, estaría verdaderamente muerta. Saldré aunque no me lo digas. Ciudad Puerta de Agua. Retumbar esta vibración superó con creces las réplicas de la batalla entre Capella y Al que acaba de producirse, toda la ciudad de Watergate se vio afectada. Sin el mantenimiento del poder de la bruja, la ciudad de la Puerta del Agua acabaría siendo destruida por la presión del agua y luego engullida por la inundación. Por suerte, Fiona ya había instalado soportes y protección en el fondo del lago. Bloques que desafiaban por completo las leyes del tiempo sostenían la ciudad, impidiendo su destrucción. ¿Comillas lo que está sucediendo? Al y Capella llevaban mucho tiempo peleando. Reynard y Subaru probablemente ya habían terminado de lidiar con el arzobispo de la avaricia y seguramente llegarían poco después de oír el alboroto. Anastasia estaba siendo tratada por Félix debido a un agotamiento excesivo. Comillas cuidado una bestia mágica eludió las defensas de Al y se presentó ante Félix. Félix incluso pudo ver los afilados dientes en su boca y oler el hedor nauseabundo de la sangre. Comillas Buncras sin previo aviso, la bestia mágica fue partida repentinamente por la mitad. Capítulo 105, las tornas cambian. Cuerda barra oblicua. No solo las que estaban frente a Félix, sino todas las bestias mágicas que rodeaban las ruinas fueron partidas en dos. Los cortes eran extremadamente limpios, no fue hasta que las bestias hicieron su siguiente movimiento que los dos trozos de carne, unidos de forma laxa, finalmente se separaron por completo. Sprout en un instante, un fuerte olor a sangre inundó todo el campo de batalla. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Félix y Al miraron a su alrededor con recelo. Según la información que tenían, sus aliados no poseían ese tipo de fuerza. Ni siquiera Reynard podría haber logrado una escena tan extraña. Espera, ¿podría ser? De repente, Félix comprendió algo, e inmediatamente después, una figura apareció en lo alto de las ruinas. Prueba de ser amado, la autoridad del orgullo. Fiona habló lentamente. En ese instante, su aura cambió bruscamente y una leve sensación de represión se extendió por el lugar. O sea, ¿me estás tomando el pelo? Ya era bastante difícil lidiar con ella, ¿cómo es posible que esta chica se vuelva aún más fuerte? Al miró a Fiona frente a él con un atisbo de retirada. El aire parecía cargado de púas, con solo respirar, estos penetrarían en los pulmones, destrozándolos hasta convertirlos en una masa sangrienta. Comillas podría ser que con todo ese revuelo de hace un momento, no encontrara los restos de la bruja, ¿verdad? Anastasia hizo una suposición que puso los pelos de punta a todos, teniendo en cuenta los métodos del culto de la bruja. Si pusieran sus manos sobre esos restos, quién sabe qué podría pasar. Disculpen, llego tarde. La figura roja llegó justo un tiempo, mientras que Capella ya había desaparecido hacía rato. Al parecer, no estaba muy dispuesta a ser la compañera de entrenamiento de Reynard. Desde luego que sí. Sinceramente, tengo algunas dudas sobre si eres digno del título de Santo de la Espada. Fiona rebosaba de sed de batalla. Una armadura de neterita negra cubrió instantáneamente su cuerpo, y una afilada espada surgió del vacío. Yo también lo he dudado. Solo espero proteger a todos, compensar los errores que he cometido. Reynard no dudó. Desenvainó la espada dragón siguiendo el movimiento de su brazo. La espada del dragón completó su tajo casi instantáneamente, y una poderosa energía de espada surgió, tiñendo el mundo entero de blanco. Comillas barra oblicua. Con tan solo un movimiento de su mano, la energía de la espada que se dirigía hacia Fiona fue cortada por la mitad y luego desapareció por completo. Tararear Fiona sintió que le daba vueltas la cabeza.
Parecía ser un efecto secundario de la autoridad del orgullo, su visión se nubló. En ese breve instante de aturdimiento de Fiona, Reynard ya se había abalanzado sobre ella, con su espada brillando con un frío penetrante, apuntando directamente a su cuello. Para Reynard, Fiona sí había sido su amiga y hermana mayor en el pasado, pero eso ya era cosa del pasado. El actual Reynard ostentaba el título de Santo de la Espada, su único propósito era eliminar cualquier ser que pudiera amenazar al reino. Fiona, como arzobispa del pecado del orgullo, estaba entre ellos. Estallido, las dos espadas chocaron, y la onda expansiva resultante levantó arena y piedras. Pero, sorprendentemente, aunque el tajo de Fiona había sido claramente bloqueado tras chocar con el de Reynard, el suelo tras Reynard estaba cubierto de densas marcas de espadas, e incluso los edificios que no estaban muy lejos se derrumbaron simultáneamente. Reynard miró su cuerpo con vacilación. Claramente había bloqueado el tajo, pero el daño sí había impactado en su cuerpo. Ante las miradas atónitas de Félix y los demás, aquella figura que simbolizaba la invencibilidad cayó lentamente. One-chan. Por favor. Sin embargo, esta escena de desesperación no duró mucho. Con la protección divina que se apila como muñecas rusas para permitir la resurrección infinita, Fiona simplemente no pudo matar a Reynard. Con un destello de luz dorada, Reynard resucitó completamente sano. La batalla entre ambos estalló de nuevo. Sus espadas se convirtieron en haces de luz que danzaban en el aire, y las casas cercanas se derrumbaron instantáneamente por las réplicas del combate. Afortunadamente, la mayoría de los residentes se habían escondido en refugios subterráneos, por lo que Fiona no tuvo que preocuparse por hacer daño a los inocentes. Aprovechando un resquicio en los ataques de Fiona, Reynard lanzó su segundo ataque. Esta vez, Reynard ya estaba en guardia. Aunque aún no comprendía la autoridad, Fiona blandía su arma, y él hizo todo lo posible por mantenerse fuera de su alcance de ataque. Saqueo lunar, miríada de colmillos de calamidad. Una densa energía de espada descendió del cielo. Fiona comprendió claramente las intenciones de Reynard y lanzó directamente un ataque de área. Reynard no tuvo más remedio que blandir su espada para bloquear el ataque. Cuando el polvo levantado por el ataque de Fiona se disipó, Subaru y los demás que habían llegado también pudieron apreciar el panorama completo del campo de batalla. El cuerpo de Reynard volvía a estar cubierto de sangre, todos y cada uno de los ataques anteriores habían impactado directamente sobre él. Tararear la protección divina de la inmortalidad se activó una vez más. La mirada de Reynard comenzó a tornarse solemne, este extraño método de ataque lo dejó perplejo. ¿Eso es todo? Si quieres seguir así, ¿eres un santo de la espada o un santo de la medicina? ¿Necesito abrirte una farmacia también? La figura de Fiona se movió. Llamas rugientes brotaron de su espada, que parecía contener un poder infinito. Solo oscuro abismo de llamas de extinción de brasas. El golpe más potente de Fiona. Reynard no se atrevió a bajar la guardia, sus compañeros lo respaldaban, aunque el objetivo de Fiona no fueran los demás. Pero el alcance de este ataque era simplemente demasiado grande. Incluso una mínima parte de la onda expansiva de la batalla bastaría para matar a Subaru. Reynard no tuvo otra opción. Bloqueó ese disparo una vez más, y como era de esperar. Reynard. ¿Cómo estás? Subaru y los demás pudieron ver claramente que Reynard estaba en problemas. Antes de esto, Reynard había sido capaz de someter a Fiona. Ahora, sin embargo, estaba en desventaja. Un golpe casual de Fiona podría costarle la vida a Reynard. ¿Cómo es? Oh, excelso santo de la espada, ¿así se siente caer bajo otro? Verdaderamente desvergonzado, robando la protección divina del maestro, y robándome la vida que debería haber tenido, convirtiéndome en este santo de la espada de alto perfil. ¿Acaso tu camino no está tan bien pavimentado con sangre? Subaru, algo no funciona bien. Ren, que había llegado con Subaru, pareció percatarse de algo inusual. El lugar donde estaba Reynard estaba plagado de agujeros. Si no fuera por la protección divina de Reynard, capaz de reparar la ropa dañada, probablemente estaría en un estado lamentable en este momento. Pero lejos del alcance de los ataques de Reynard, las áreas que deberían haber sido afectadas por el ki de la espada de Fiona estaban, en realidad, perfectamente intactas. Capítulo 106, el noble fantasma anti-especial del culto de la bruja. En ese caso, Reynard, al parecer habiendo notado algo, bajó la espada afilada que sostenía en la mano y pasó al combate cuerpo a cuerpo.
La fuerza de Reynard nunca residió únicamente en su habilidad con la espada, ni se limitó a sus protecciones divinas, incluso si contaba con el favor del mundo. La diligencia de Reynard no era en absoluto inferior a la de Fiona, incluso sin la espada del dragón, Reynard seguiría siendo la persona más fuerte de Lugnica. Comillas, ¿a quién estás menospreciando exactamente? Fiona no tenía miedo en absoluto y blandió su martillo de hierro para bloquear otro de los golpes de Reynard. Al igual que antes, era evidente que ambos estaban igualados. Pero el daño se reflejó por completo en el cuerpo de Reynard, mientras que Fiona permaneció totalmente ilesa. El abdomen de Reynard se hundió como si hubiera sido golpeado con un arma contundente. La figura de Reynard salió disparada hacia atrás, estrellándose directamente contra una casa lejana, que se derrumbó al impacto. Comillas, Reynard al ver que Reynard flaqueaba de nuevo, Subaru se apresuró a traer a Ren para que le prestara ayuda. Aunque no entendía por qué, dada la situación actual, tenían que enfrentarse a la Fiona que tenían delante. Comillas, clac. Clac. Fiona no aprovechó su ventaja, porque sabía muy bien que, por mucho que atacara a Reynard, nunca podría derrotarlo de verdad. La única posibilidad de derrotar a Reynard era a través del plano psicológico, Subaru lo había logrado en las líneas IF. Comillas, chapoteo zumbido. Fiona sacó la espada del dragón que estaba clavada en el suelo, la espada afilada que Reynard había dejado allí no había tenido tiempo de ser envainada. Para su sorpresa, Fiona no sintió ningún rechazo por parte de la espada del dragón. Parecía que ella también había sido afirmada por ella. Como portavoz externa de Fiona, Pandora tampoco se quedó de brazos cruzados, sino que siguió intentando desmantelar las defensas psicológicas de Reynard. Comillas, ¿cómo es posible? ¿Es este el representante del santo de la espada? Parece que no eres el único que cumple los requisitos. Ver a Fiona desenvainar la espada del dragón heló la sangre de todos. La fuerza de Fiona ya era formidable, y ahora incluso había repelido a Reynard. Comillas, ¿es cierto? ¿Sigues ahí, Fiona? Comillas, es una protección divina. Es una protección divina. Subaru y Fiona reaccionaron simultáneamente. Sin duda, solo aquellos con la protección divina del santo de la espada pueden usar la espada del dragón, pero como un favorito del mundo. Era comprensible que Reynard poseyera algún tipo de protección divina. Le añadí temporalmente una protección divina exclusiva a Fiona, de modo que solo ella puede desenvainar la espada del dragón. Al menos esto demuestra que una parte de la voluntad de Fiona permanece intacta. Reynard se sacudió el polvo de la ropa. Tras haber evaluado la situación del enemigo, el siguiente paso era acabar con la Fiona que tenía delante. Saber solo la respuesta sin poder describir el proceso, aunque digas ya lo sé 1000 veces, es en vano. Fiona no apartó la mirada, seguía mirando fijamente a Reynard como si fuera la única persona allí. A ojos de Fiona, todos los presentes, excepto Reynard, se habían convertido en Blood People de piel de alta calidad. Antes de poder confirmar por completo la identidad de los demás, Fiona no se atrevió a atacar indiscriminadamente. Si accidentalmente le asestaba el golpe final a Subaru, se metería en un buen lío. Comillas, One-chan, ¿puedes oírme? Felix comprendió algo al instante. La protección divina. Reynard añadió que era específicamente para Fiona. Si fuera solo un cuerpo físico o un alma fragmentada, no podría engañar los ojos del mundo. Las protecciones divinas en este mundo eran similares a los permisos del mundo, y el emisor de estos permisos era naturalmente el mundo re. Comillas, Reynard, ¿no notaste ningún cambio en la batalla con Fiona hace un momento? Subaru sabía que Reynard había luchado contra Fiona antes, y que anteriormente Reynard había podido someterla. Pero ahora se sentía extrañamente abrumado. Esto era claramente problemático. Excluyendo un repentino aumento en su habilidad de combate, la única explicación era la autoridad que Fiona había mencionado. Ella, parece que rara vez toma la iniciativa para atacar. Reynard comenzó a recordar sus experiencias de combate anteriores con Fiona. Subaru ya se había convertido en un noble fantasma especial del arzobispo del culto de las brujas. 2 arzobispos del pecado ya habían caído a sus manos. Respecto a la pregunta de Subaru, Reynard, naturalmente, no indagó más al respecto. Porque la Fiona que tenían delante era ahora también la arzobispa del pecado del orgullo, cayendo dentro del alcance del ataque especial de Subaru. Luego está la forma de ataque, sus ataques. ¿Estás diciendo eso? Comillas, sí. Entonces. Rem. Cuento contigo. Ahora, las únicas personas además de Subaru eran Ren, Emilia y las esposas de Regulus que ya se habían establecido. Beatrice estaba con Otto lidiando con Gula. Comillas, zumbido boom.
Al instante se formó un enorme pilar de hielo. En el momento en que Subaru la llamó por su nombre, Rem ya estaba preparada. Púas de hielo se abalanzaron sobre Fiona, con Rem siguiéndola de cerca mientras blandía su mayal. _oblicua. Con una simple mirada de Fiona, las púas de hielo que tenía delante se partieron en dos, y Rem ya había llegado antes que ella. El mayal volador tiró de su cadena de hierro para hacerla girar en el aire, inmovilizando el cuerpo de Fiona en un instante. Estallido, pero un pilar de piedra cuadrado del tamaño de un hombre apareció repentinamente frente a Fiona, bloqueando el ataque de Rem. Antes de que Rem pudiera reaccionar, Fiona ya había aparecido detrás de Rem. Tu oponente está aquí. Reynard llegó justo a tiempo y le propinó una patada en la cintura a Fiona, lo que provocó que la espada dragón que sostenía en la mano cayera al suelo. El ataque ha dado en el blanco. Tal como lo había previsto. Subaru dijo con una expresión de emoción en su rostro. ¿Qué está pasando? Porque ahora pueden golpearla. ¿Acaso la autoridad ha perdido su efecto? Félix preguntó con ansiedad, deseando poder ir él mismo a detener a su hermana. Si no me equivoco, una de las autoridades de Fiona debería ser la reflexión del daño. Aunque las condiciones específicas que la desencadenan no están claras, ahora parece seguro. Fiona entrecerró los ojos al escuchar el análisis de Subaru. Parecía que había subestimado a ese joven. Al fin y al cabo, ambos eran transmigradores, sería un tanto irracional que no pudiera analizar este tipo de cosas. De hecho, una de las habilidades de Fiona era el reflejo de daño, al que llamaba juicio de Hammurabi. Siempre que el daño causado por el oponente superara el 80% de la salud máxima de Fiona, todo se reflejaría de vuelta. Pero si no superaba ese límite, no se activaría. Esta habilidad se usaba exclusivamente para lidiar con Reynard, y Reynard había muerto a causa de su propio ataque. Capítulo 107, escapar rápidamente. Tras comprender en general una de las habilidades de Fiona, Reynard también ideó una forma de contrarrestarla, controlar la intensidad de sus ataques. Reynard experimentó un breve estado de trance, y su visión pareció regresar al pasado. Charla. En el patio, dos espadas de madera chocaron. Fiona y Reynard tenían edades similares. Su habilidad con la espada también era extremadamente similar, por lo que, naturalmente, el contacto entre ambos aumentó inevitablemente. Para ambos, siempre y cuando el golpe del oponente no fuera letal, era esencialmente lo mismo que un combate de entrenamiento. Fiona, ¿por qué quieres volverte más fuerte? Esta era una pregunta que Reynard había formulado en una ocasión. Porque siempre les gusta hacer preguntas tan filosóficas. Si hablo demasiado, el autor se quedará sin pelo. Cuando las puntas de sus espadas chocaron, la escena ante los ojos de Reynard cambió, aquella tranquila tarde se transformó en noche. Las hileras de pabellones se convirtieron en ruinas teñidas de sangre, y las hojas de las espadas reflejaban sus rostros. Si tuviera que dar una razón, sería para poder trenzarle el pelo a Félix por la mañana, practicar esgrima con el maestro por la tarde, comer postres caseros de madre por la tarde y contemplar sin rumbo la capital real por la noche. Boom retumbo. El estilo de lucha de ambos cambió, pasando de golpes mortales a combos de alta velocidad, porque Reynard no tenía claro el alcance específico necesario para activar la habilidad de Fiona. Por lo tanto, solo podía debilitar a Fiona mediante el consumo repetido, pero las habilidades de resurrección de ambos estaban muy por encima de lo normal. Hasta el punto de que lograr este efecto requerirá moverse a una velocidad increíblemente exagerada. 5. No. Son 10 Reynards y 10 Fionas. Estrictamente hablando, esta era la primera vez que Subaru presenciaba un verdadero duelo supremo. No había muchos oponentes que pudieran sobrevivir bajo el dominio de Reynard y mantener un intercambio de golpes de igual a igual. En cuanto a Regulus, fue sometido unilateralmente, recibiendo golpes de un lado a otro como si fuera un saco de arena. Reynard simplemente no pudo romper su defensa. La velocidad de la batalla entre Fiona y Reynard había superado el alcance observable por la multitud, llegando incluso a crear un ciclón que arrastraba los objetos circundantes hacia el centro del campo de batalla. Entonces, ¿qué hay de ti, Reynard? ¿Por qué te vuelves más fuerte? Yo mismo no estoy seguro. Mi fortalecimiento parece depender de lo que se me exija. Quizás vine aquí para llenar los vacíos de este mundo. En la serie original, el autor original nunca finalizó por completo el escenario de Reynard, posiblemente para permitir que se rellenaran oportunamente los huecos de la trama en historias posteriores. De modo que Reynard siguiera siendo el más fuerte.
Las afiladas espadas que empuñaban chocaban constantemente como una lluvia torrencial que golpeaba el suelo. La espada de Netherita en la mano de Fiona ya podía considerarse de primera categoría. Pero aún así era insuficiente al enfrentarse a la espada dragón de Reynard, aunque Fiona había encantado la espada de Netherita con irrompibilidad y reparación de nivel superior, fue en vano. La razón por la que me hago más fuerte es para responder a las expectativas de miles y miles de personas. La espada de Netherita en la mano de Fiona finalmente no pudo resistir y se hizo añicos. Ahora al grito de Reynard, muros de hielo se alzaron desde el suelo, formando un círculo centrado en Fiona que se acercaba cada vez más a ella. Los muros de hielo que aparecieron repentinamente envolvieron al instante la figura de Fiona, seguidos inmediatamente por la llegada del matrimonio Wilhelm. Como en todas las historias con final feliz, después de que el bando del protagonista se haya encargado de los demás personajes del villano, el último enemigo restante, naturalmente, tiene que soportar una merecida paliza grupal por parte del bando del protagonista. Una bomba Viter logró destrozar el muro de hielo que Rem había invocado, pero cuando Fiona volvió a empuñar una afilada espada, se encontró con que los enemigos ya estaban frente a ella. Perla de Ender. Fiona arrojó una perla de Ender sin dudarlo, si no se marchaba ahora, sería demasiado tarde. A los demás equipos, al no haber sufrido bajas, también llegaron a tiempo. Bajo el mando de Subaru, los tres hermanos Mimi impactaron directamente en la perla del Ender. Fiona había lanzado. Una desconcertada Fiona se encontró de repente suspendida en el aire. Por suerte, sabía volar, de lo contrario, habría caído directamente al suelo. Esto es malo. No hay tiempo para curar a esa ballena blanca, y ahora no puede ayudarme. No esperaba que Reynard descubriera mi habilidad tan rápido. Incluso Fiona estaba experimentando su habilidad por primera vez, pero Subaru parecía estar haciendo trampa, descubriendo sus secretos de un vistazo. Solo Fiona no se había dado cuenta de que, con su ayuda, el equipo de subyugación actual era muy diferente al de la serie original. Los tres hermanos Mimi no sufrieron bajas, Wilhelm formó pareja con Teresia y Ren también brindó apoyo desde la distancia. Fiona cambió de arma con decisión, y un tridente apareció instantáneamente en su mano. Torrent. Bajo la influencia del tridente, las aguas de Watergate City comenzaron a cambiar y, en un instante, se formó un enorme remolino alrededor de Watergate City. Pero esto no se debía solo al encantamiento torrente, también estaba la segunda habilidad de Fiona, Espada de Damocles, un ki de espada que aparece a voluntad de Fiona. Bajo la agitación del ki de la espada y el efecto del encantamiento, apareció una zona de vacío alrededor de la ciudad de la Puerta del Agua. En las afueras de Watergate City, que originalmente estaba rodeada por las aguas del lago, ahora se podían ver claramente rocas expuestas, arena extraña y cabezas negras. Un mecanismo de redstone activado empujó la última pieza de arena de almas. Tararear, fuera de las murallas que rodean la ciudad de la Puerta del Agua, varias figuras ominosas se elevaron gradualmente hacia el cielo, acompañadas por presagios de truenos y nubes oscuras. El Viter comenzó a activarse. Si bien el poder de combate del Viter no era muy sobresaliente en comparación con Reynard, no le supuso ningún problema facilitar la retirada bajo la guía de Fiona. Al mismo tiempo, Félix, que no estaba muy lejos, también comenzó a actuar. Había esperado demasiado tiempo por este día, el culto de la bruja y Roswell no eran los únicos que podían investigar la nigromancia. Tras experimentar la muerte de Fiona, Félix también investigó a fondo este poder de otro mundo. Nos quitan la vitalidad, pero también le temen a la vitalidad. Esta fue la conclusión a la que Fiona llegó finalmente, y Félix comprendió por fin por qué sus continuas curaciones a Fiona en aquel entonces no habían tenido ningún efecto. Porque para Fiona, era lo mismo que hacerle daño. Cuanto más se extendía el aura de la muerte, más fuertes se volvían, pero la magia curativa podía dañarlos. Tararear, un rayo de luz azul se disparó directo hacia las nubes, ni siquiera Subaru esperaba que Félix tuviera esa carta escondida. Félix. ¿Esto es, magia curativa a gran escala? Fiona dijo con expresión de asombro. Capítulo 108, la derrota de Fiona, CG. La especialidad de Félix es la magia del agua, y la mayoría de sus efectos están relacionados con la curación. Aunque Félix desconoce casi por completo el combate, prácticamente puede resucitar a los muertos cuando se trata de curación. Sin embargo, la magia curativa de área de efecto que tienen ante sí no es muy práctica, su efecto curativo es muy inferior al tratamiento individual de Félix.
Así que Félix normalmente no usaría esta magia, y la razón por la que la creó fue para este preciso momento. A medida que el gigantesco círculo mágico se elevaba, Félix se convirtió en su centro, y de repente todos sintieron una cálida sensación. Algunas de las heridas en sus cuerpos comenzaron a mostrar signos de curación, aunque el efecto no era muy evidente, era suficiente. Así que ya puedes llegar tan lejos. Un humo negro comenzó a emanar del cuerpo de Fiona, como sombras abrasadas por el sol, y los Bitter que se acercaban no tuvieron tiempo de esquivar, recibiendo también daño de área de Félix. Esta breve pausa hizo que la ventaja de Fiona desapareciera instantáneamente, ya que se enfrentaba a los mejores combatientes de Lugnica. Además, con Reinhard presente, los Bitter que retrocedían por el daño eran engullidos instantáneamente por el ki de espada, antes incluso de que se pudiera activar su segunda fase. Reinhard ya había alcanzado a los Bitter con su espada, eliminándolos uno por uno. No tienes a dónde huir. Ríndete. Subaru se presentó ante todos, contando a Fiona, este era ya el tercer arzobispo del pecado al que había derrotado. Retumbar. Los restos de los Bitter que caían al suelo producían explosiones masivas. A medida que las explosiones se volvían más frecuentes, Fiona supo que ya no podía escapar. Tal vez, Fiona parecía pensar en algo, al mismo tiempo, alzó las manos en un gesto de rendición. Que comienza el sorteo. Fiona había ganado bastantes puntos de diversión durante la batalla en Watergate City. El puntero en la interfaz de la lotería recorrió las pantallas antes de detenerse. Primer tiempo. Segunda vez. Tercera vez. Desafortunadamente, no ocurrió ningún milagro. Ni siquiera sacó un bloque que pudiera fusionarse, todo lo que apareció fueron objetos y bloques que no podía usar en ese momento. Sonido metálico. Las cadenas que se usaban para sujetar a Fiona ya le habían atado las manos, pero eso no suponía ningún problema para ella. Esta situación solo duraría un tiempo. En términos de fuerza, estaba Reinhard, y si ella intentaba escapar por la fuerza, Subaru reiniciaría. Por supuesto, Fiona estaba segura de que Subaru y Reinhard no podrían vigilarla juntos para siempre, y ella no había hecho nada profundamente pecaminoso. Ella también tenía un pasado, lo más probable es que la idea de todos fuera simplemente restaurarla, aunque cierta bruja estaría paseándose ansiosamente. Finalmente, Fiona fue encerrada en un calabozo, donde sufrió el mismo trato que el arzobispo del pecado de Leira. Sin embargo, la situación de Fiona era más especial, debido a que su poder de combate superaba al de la gente normal, se utilizaron muchos más dispositivos para contenerla. Crujir todo lo que veía Fiona era completamente negro, igual que la bruja de la gula en la fiesta del té de la bruja. Fiona tenía los ojos vendados, las manos y los pies atados con robustas cadenas, los brazos cruzados sobre el pecho y el cuerpo suspendido en el aire, mientras que Sirius estaba atado a una silla con cadenas. Subaru, Emilia, Beatrice, Remigriega. Félix. Fiona pronunció correctamente los nombres de las personas que tenía delante. Había integrado por completo las habilidades del Bitter. Detectar la vida se había convertido en su sexto sentido, podía identificar a las personas que tenía delante simplemente por las singulares fluctuaciones de sus vidas. Para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de que quieras ser nuestro enemigo. Subaru dijo, mirando a Fiona, que estaba fuertemente atada en el aire. En realidad, si Fiona quisiera, podría liberarse fácilmente de esas ataduras. Una bomba Bitter solucionaría el problema. ¿Comillas y entonces? Fiona no pareció sorprendida por la llegada de Subaru, tenía muy claro el propósito de su visita. No se trataba más que de ver si podían recabar información sobre el culto de la bruja y resolver el desastre provocado por la lujuria. Antes eras un noble de Lugnica, y también un caballero. ¿Por qué te uniste al culto de la bruja y seguiste las instrucciones de un libro? Esta era la primera vez que Subaru capturaba con vida a un arzobispo del pecado, tenía la paciencia suficiente para interrogar a un prisionero. Pero antes de esto, debieron haber visitado ya a Sirio, el arzobispo del pecado de Leira, y naturalmente se encontraron con un callejón sin salida. Comillas el amor. Es algo que no puedes comprender. Vale, no debería haber esperado nada al respecto. Subaru interrumpió inmediatamente a Fiona. Al igual que el fanático Slot, el discurso de Fiona era completamente delirante. Comillas Subaru. Betty siente otro poder dentro de ella. Beatrice le dijo a Subaru con cierta seriedad, lo que casualmente confirmó las sospechas de Reinhard y Teresia. Fiona estaba siendo controlada. Oye, eres tú quien está hablando ahora mismo, ¿verdad? Fiona. Subaru había pasado algún tiempo con Fiona y conocía su personalidad en general,
Sin duda, su comportamiento actual difería del de los puntos de guardado anteriores. Comillas One-chan, ¿tienes alguna forma de eliminar la sangre de dragón de Lust? Tras la pregunta de Subaru, Felix le preguntó directamente a Fiona. Al parecer, por la confianza que depositaba en ella, Felix no se mantuvo alejado como los demás. Timbre. Tras un sonido seco, apareció una botella de cristal detrás de Felix, dejando a todos atónitos. Porque claramente no había nada allí hace un momento, lo que significaba que esta botella llena de líquido blanco había sido creada por Fiona. Comillas ¿de verdad la capturamos? Comillas Felix, sigue siendo el mismo de antes, solo puedes observar impotente cómo sucede todo, Felix, tu magia de agua ha mejorado bastante. Que mi hermana me elogie así también me pone tímida, miau. Un alegre Felix cogió la botella y se comportó de forma cariñosa con Fiona, aunque la escena les pareció algo inquietante a los demás. Comillas ¿cómo puedes entender lo que dice? ¿Acaso Reynard te otorgó alguna protección divina especial? Subaru se mostró algo sorprendido por la fluidez en la comunicación entre los hermanos. Capítulo 109, la pesadez del amor. Comillas entonces estás diciendo que Reynard agregó un montón de protecciones divinas a los grilletes de Fiona solo para atarla. Subaru, Felix y los demás abandonaron la celda tras un breve intercambio con Fiona. La caótica ciudad de la Puerta del Agua comenzaba a mostrar signos de vida tras la expulsión del culto de la bruja, los habitantes de la ciudad ya habían comenzado a limpiar los escombros y a reconstruir. El dolor persistía, pero la vida tenía que continuar. Sí, One-chan tampoco tiene forma de restaurar a las personas corrompidas por el arzobispo del pecado de la lujuria. Me temo que tendremos que encontrar una manera de solucionarlo nosotros mismos. Capella, el arzobispo del pecado de la lujuria, podía transformar a las personas en otras criaturas deformes, las bestias monstruosas que aparecieron en la ciudad anteriormente fueron el amargo fruto de la obra de Capella. Esto ya no podía considerarse un simple efecto negativo, era similar a cuando los aldeanos se convertían en aldeanos zombies, no se podía revertir con leche. A continuación, los candidatos a la selección real celebraron una reunión, principalmente en relación con los planes de disposición de los arzobispos capturados del pecado de ira y orgullo. A continuación, se planteó la cuestión de gestionar Watergate City. Debido a la invasión del culto de la bruja, un gran número de personas inocentes resultaron perjudicadas, además de la lujuria, la gula también devoró las almas de muchas personas. Ya que son enemigos, ¿no sería mejor matarlos a todos? Priscila habló sin escrúpulos, como de costumbre, pero Teresa y los demás se negaron. Comillas la situación de Fiona fue un descubierto por nuestra parte. Como profesora de Fiona, asumiré todas las consecuencias que ella haya provocado. Teresa se adelantó directamente para proteger a Fiona, como su discípula, Fiona no había cometido demasiados errores durante este caos. Teresia creía que aún existía la posibilidad de salvar a Fiona, mientras que Felix, inusualmente, no expresó su opinión. Dado que le complicaría las cosas a Reynard, también sugiero que conserven a estos dos arzobispos del pecado. Considérenlo una forma de devolverle el favor a Reynard. Felt hizo un gesto de desdén con la mano, de todos modos, no tenía ningún interés en juego, así que cuidar de Reynard no era un problema. Finalmente, todos decidieron conservar a los dos arzobispos del pecado. El arzobispo del pecado de ira sería escoltado de regreso a la capital real de Lugnica por Reynard. En cuanto a Fiona, aún estaba en la balanza. Ciudad Puerta de Agua. Madrugada comillas clang boom. Las cadenas de hierro que ataban a Fiona se hicieron añicos en un instante. En realidad, aunque no la hubieran liberado, Fiona podría haberse escapado por sí sola. Sin embargo, las ataduras que aún oprimían las manos de Fiona no serían tan fáciles de quitar. ¡Qué grilletes tan extraños! Ni siquiera Tifón tiene forma de desatarlos. En su estado espiritual, Tifón ya se había adaptado a residir dentro del cuerpo de Fiona. Aún en forma de alma, Tifón intentó tocar las ataduras en las manos de Fiona. Los encontró excepcionalmente resistentes. Era posible que, debido a que Fiona le había arrebatado gran parte del poder a Tifón, este no tuviera forma de deshacer el vínculo que le había dejado Reynard. Eso no es un problema. La atadura de Reynard solo pretendía restringir el cuerpo físico. Mientras Fiona muriera una vez, podría escapar de esas cadenas que conllevaban efectos debilitantes y una comillas maldición vinculante. Comillas ¿cómo está? ¿Todavía puedes adaptarte? Debido a la presencia del vínculo con Reynard, a Fiona le resultaba muy difícil usar armas, y su poder de combate se vio significativamente debilitado.
Por lo tanto, todos decidieron liberar a Fiona, ya que sus planes posteriores podrían requerir aún su ayuda. Lo sabrás si lo experimentas tú mismo. Pandora rara vez permitía que Fiona hablara una vez. En cualquier caso, Watergate City se encuentra actualmente en un estado de caos. Esperamos que puedan ayudarnos. Subaru y los demás estaban frente a Fiona. El desastre que tenían delante era simplemente demasiado grande. Julius, al igual que en la historia original, había visto cómo Gula devoraba los recuerdos que todos tenían de él. Cuéntame. Fiona golpeó el suelo con fuerza y las cadenas que sujetaban sus tobillos se rompieron al instante. Luego, Fiona se quitó la venda de los ojos. A Fiona no le gustaba dormir todo el día, porque llevar los ojos vendados sin motivo alguno. Se trata de sin nombre. Muchas personas que sufren de esta manera han aparecido repentinamente en la ciudad. Subaru le explicó su difícil situación a Fiona. La autoridad del arzobispo del pecado de la gula puede devorar las almas de otros y luego usar sus habilidades. Fiona fue concisa, temiendo que cierta bruja volviera a interrumpir. Comillas, entonces Fiona tiene alguna manera de devolverlos a su estado original. ¡Qué ridículo! Depositar tus esperanzas en el culto de la bruja. ¿Por qué no vas a rogarle clemencia al culpable? Yo tampoco tengo una solución. Matar a Gula o hacer que la abandone voluntariamente debería funcionar. Las provocaciones de Fiona dejaron a Subaru sin palabras, y solo pudo depositar sus esperanzas en Felix, que estaba cerca. Comillas, One-chan probablemente quiere decir que ella tampoco tiene una solución, el resto es demasiado complicado, no estoy segura. Como Felix había vivido con Fiona durante mucho tiempo, comprendía naturalmente su expresión emocional. Su aguda percepción, propia de un semihumano, le permitía intuir las emociones de Fiona, a partir de las cuales deducía su significado general. Comillas TCH, genial. Jeje, miau. Felix se frotó la cabeza con una sonrisa, parecía que el entendimiento tácito entre ambos aún existía. Comillas, ¿y qué opina Felix? Emilia también comprendía la difícil situación de Fiona. Había que decir que Fiona era la más especial dentro del culto de la bruja. Además, en sentido estricto, Fiona también fue la primera amiga de Emilia. Naturalmente, Emilia esperaba ayudar a Fiona. Si lo que dijo Anastasia es cierto, yo también quiero intentarlo y ver si puedo salvar a One-chan. Anastasia había revelado una posibilidad en su conversación anterior. Priscilla, Reynard y los demás ya habían abandonado Watergate City. Comillas, Reynard dejó la autoridad para que ejecutara a Fiona por orden de Felix. ¿No es eso un poco, para Felix? Subaru estaba algo confundido por la forma en que Reynard manejaba las cosas. Aunque Subaru no tenía hermanos, comprendía el vínculo entre Rem y Ram. Si a Ram o a Ren se les pidiera que ejecutaran a su propia hermana, preferirían acabar con sus propias vidas. No, miau. Llevo mucho tiempo decidido. Si es posible, estoy dispuesto a sacrificarme por la liberación de One-chan. Felix no parecía afectado, pero el silencio de los demás lo decía todo. Presionados por la capital real, Wilhelm y los demás también debían regresar para informar sobre la situación. Una restricción como grilletes, a esto le llaman amor. Fiona miró los grilletes en sus manos con un significado implícito. Capítulo 110, Echidna todavía me persigue. Ciudad Puerta de Agua. Parece que ya estáis todos listos. Dado que la mayoría de los edificios de Watergate City habían sido destruidos, la reunión entre Anastasia, Subaru y los demás se celebró en una pequeña cabaña. Anastasia parecía haber estado esperando durante mucho tiempo, y con ella estaban los dos hermanos, Felix y Fiona. Por cierto, ¿por qué nos reunimos aquí de forma tan misteriosa? Miau. Felix observó a la tensa multitud con cierta vacilación, ya que había pasado la mayor parte del tiempo al lado de Cruz. Ahora, por culpa de su hermana, no le quedaba más remedio que marcharse. Tras confirmar que Cruz había vuelto a la normalidad y recibir su permiso, Felix también emprendería un viaje para encontrar la liberación de su hermana. Al ver que todos están bien, puedo estar tranquilo. Con Julius en el grupo, no debería haber ningún problema. Anastasia se presentó ante todos con una sonrisa radiante, aunque en ese momento parecía un poco forzada. Quizás fue porque Fiona, la cultista de la bruja, estaba justo allí a su lado. Oh, para allá, ¿por qué sigues mirándome? Subaru miró a Anastasia con vacilación, y luego habló lentamente, siguiendo sus palabras. ¿Quién eres? Parecía que la situación de Fiona había puesto a Subaru en guardia, las expresiones y los gestos de Anastasia eran claramente algo rígidos. No esperaba que me reconocieran una simple vista. Pero, ¿por qué crees que no soy Anna?
En ese momento, aparte de su apariencia, el temperamento y el comportamiento de Anastasia eran los de una persona completamente diferente. Si hablamos de defectos, incluso la señorita Anastasia se entristecería por las heridas de sus amigos. Todos se han olvidado de Julius, y Ricardo está gravemente herido. Tras escuchar el análisis de Subaru, Anastasia simplemente se encogió de hombros. En lo que respecta al trato humano, tienes razón. Es mejor que Priscila me llame zorra directamente. Aunque la que está a tu lado se dio cuenta enseguida. Dijo Anastasia, mirando a Fiona que estaba cerca. Todo eso ahora es secundario. Lo principal es que alguien que claramente no es Anastasia está frente a mí diciendo ser mi amiga. Entonces, ¿quién eres exactamente? Subaru ya había tomado la mano de Beatrice, pero su compostura se hizo añicos en el instante siguiente por dos palabras que desaparecieron sin dejar rastro. Equidna comillas ¿Qué? En ese momento, Subaru solo emitió un sonido interrogativo. Debido a que su corazón estaba experimentando un cambio trascendental, no se reflejó de inmediato en su rostro. Me llamo Echidna. Soy un espíritu artificial, muy parecido al que está a tu lado. Comillas santo cielo. La bruja de la avaricia todavía me persigue. La exclamación de Subaru tenía sentido desde muchos puntos de vista, parecía que sus experiencias en el santuario lo habían dejado traumatizado. Comillas ajá. Lo sabía. Te disfrazaste de Anastasia, luego manipulaste a Fiona y planeaste el ataque a Watergate City. Así que es así, ¿de verdad? Sigo bajo tu control. Maldita sea, ¿cómo voy a escapar de tus garras? La serie de arrebatos de Subaru dejó a todos sin poder reaccionar por un momento. Oye, espera un segundo, no reacciones tan violentamente. El espíritu Echidna también se asustó un poco por la reacción de Subaru, especialmente porque el ataque mágico que Beatrice había invocado ya se había manifestado, a la espera de la orden de Subaru. ¿Cómo iba a no ser violenta? Bruja inferior. ¿Todavía quieres engañarme con mentiras para que firme un contrato? Dime, ¿dónde escondiste a la señorita Anastasia y cómo controlaste a la señorita Fiona? Al ver que Subaru parecía tener algunos malentendidos, el espíritu Donna rápidamente le explicó. Puede que te equivoques. No soy ningún genio, solo un espíritu común y corriente. No le he hecho daño a Anastasia, llevo 10 años con ella. Tu especialidad son los planes y las intrigas. 10 años. Tras escuchar la explicación del espíritu Donna, Subaru se quedó de nuevo atónito, deseando poder llevarse a Felix y retirarse inmediatamente. ¿Así que llevas 10 años planeando esto? No me extraña. Por cierto, ¿cómo saliste del santuario? Usar los mismos trucos de siempre no va a funcionar. Subaru seguía discutiendo con el espíritu de Donna hasta que Fiona, incapaz de seguir mirando, intervino para mediar. Subaru, no hay de qué preocuparse. La persona que tienes delante no es la bruja de la avaricia. Es menos peligrosa que Félix con un cuchillo. En otras palabras, es un espíritu artificial. Al oír las palabras comillas espíritu artificial, Subaru finalmente se calmó y miró a Félix con cierta vacilación. Félix también asintió. Parecía que lo que Fiona había dicho era cierto. En cuanto a la descripción de su poder de combate, Félix no tenía objeciones, pues simplemente era la verdad. Comillas Fiona tiene razón. Parece que no te gusta este nombre. Probablemente tengas algún resentimiento hacia mi creador, pero eso no tiene nada que ver conmigo. El espíritu Donna también comprendió el motivo de la agitación de Subaru y rápidamente prosiguió con su explicación. Incluso si yo fuera el Echidna del que hablas, ¿cómo podría ser tan sencillo tu viaje? Un rato después. Bajo la influencia del espíritu de Donna, Subaru finalmente se calmó. Comillas como el cuerpo de la señorita Anastasia tiene un defecto y no puede usar magia, ¿te permite controlar su cuerpo? Subaru se sentó a un lado, mientras Fiona y Felix observaban en silencio cómo se desarrollaba el drama, la situación actual no tenía nada que ver con ellos. Sí, controlar el cuerpo no es algo que no haya sucedido antes. Mientras yo tome el control, Anastasia puede usar magia. Sin embargo, esta vez no pudimos volver atrás. Anastasia parece haberse quedado profundamente dormida, lo cual también me causa un gran dolor de cabeza. Porque quiero mucho a Anna, debo ayudarla. Al parecer, al percibir la confusión de Subaru, el espíritu Donna dejó de ocultar nada y explicó todos sus planes de un tirón. Lógicamente, controlar el cuerpo de Anastasia no era algo malo para el espíritu Donna. Como espíritu sin cuerpo. El espíritu de Donna no podía ser tan libre como Beatrice, solo tenía un simple recipiente, el pañuelo que llevaba Anastasia. Estoy seguro de que puedes entender ese sentimiento de darlo todo por la persona que te importa.
Llevo 10 años con Anastasia. Mientras encontremos al sabio, podremos arreglarlo todo, ¿verdad? Finalmente, la conversación volvió al verdadero objetivo de todos, la Torre de los Sabios. Capítulo 111, Reencuentro. Capital Real de Lugnica. Al final, todos acordaron dirigirse juntos a la Torre del Sabio, pero antes, Subaru, Felix y los demás necesitaban hacer los preparativos con antelación. Dado que aún quedaba tiempo antes de que el grupo se reuniera, Fiona, como era de esperar, no siguió a Subaru de vuelta a la mansión, sino que regresó a la capital real con Felix. El castillo real. Ya que es una traidora, ¿no sería mejor ejecutarla directamente? ¿Por qué tenemos que perder el tiempo de esta manera? La batalla en Watergate City esta vez había atraído por completa la atención de la nobleza real de Lugnica, si Reynard no hubiera estado presente. Seguro que todos los habitantes de Watergate City habrían muerto. Fiona se encontraba en el centro del salón. Arriba, en la plataforma elevada, estaba el Consejo de Sabios, mientras que a un lado se ubicaban los caballeros y funcionarios civiles de Lugnica. Fiona solo estaba bajo el control del culto de la bruja. Parte de la culpa también es mía. Te imploro que me des una oportunidad para enmendar mis errores. Teresia estaba de pie junto a Fiona, actuando como la antigua santa de la espada y una de las líderes de la familia Astrea. Teresa aún ejercía una influencia considerable entre la nobleza. ¿Acaso por tu error debemos permitir que un enemigo tan poderoso viva sus últimos días ante nuestras narices? Debido a que la mayoría de los candidatos a la selección real habían sufrido lesiones de diversa gravedad, ya habían votado y decidido el destino de Fiona en Watergate City. Sin embargo, el estatus de Fiona era demasiado singular como para ser tratado de forma tan simple y burda como el del arzobispo del pecado de la ira, Sirius. Te equivocas en una cosa. No se trata de vivir mis días, sino de actuar como me plazca. No importa qué decisión tomes, el culto de la bruja seguirá haciendo el mal. Fiona, encadenada, habló lentamente. La capital real parecía pacífica, pero eso era solo una ilusión, bajo la superficie se libraba una lucha entre la nobleza y el poder. ¡Qué descaro! ¿Qué cara tiene quien traicionó a Lugnica para volver a soltar semejantes tonterías? ¡Qué aterrador! Vaya, vaya. ¿Has visto tantos leones en jaulas que has olvidado que los dragones de las montañas también pueden devorar hombres? Un destello frío brilló en los ojos de Fiona. Estas personas habían permanecido impasibles durante la crisis del reino, y ahora hablaban con gran solemnidad en el gran salón. El funcionario civil que se enfrenta a Fiona sintió un escalofrío que le subía a la garganta mientras una fuerza invisible se estrechaba gradualmente a su alrededor. Sentía como si le fueran a aplastar el cuello en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo puedes resistir? ¿Un día? ¿Medio día? ¿3 horas? ¿O tal vez 1 hora? No recuerdo haber visto tus cifras cuando empezó el desastre. Una escalofriante intención asesina se extendió por toda la sala, pero Reynard la reprimió de inmediato, permitiendo que la sala volviera a la tranquilidad. No se puede ver todo desde un solo punto de vista. Creo que la señorita Fiona tampoco deseaba caer en tal situación. Además, si podemos lograr que la señorita Fiona regrese a nuestro lado, también beneficiaría a Lugnica. Siendo así, ¿por qué no darles una oportunidad? Tras deliberar, el Consejo de Sabios en la plataforma emitió su decisión. Solo podía decirse que eran un grupo de viejos zorros, que lograron minimizar el daño a sus propios intereses. Ambos contribuyeron a suavizar la relación entre la familia Astrea y el reino, y mostraron cierto respeto hacia Reynard. La decisión del Consejo de Sabios no sorprendió demasiado a Fiona. Al fin y al cabo, con el apoyo de varias facciones de la selección real, acudir a la Torre de los Sabios era inevitable. Gracias. Teresa hizo una profunda reverencia y luego acompañó a Fiona y a Felix lejos del castillo real. Teniendo en cuenta la situación de Fiona, ella se encontraba instalada en la finca de la familia Astrea, dentro de la capital real. Digo, ¿tenía que tardar tanto? Felt también era candidata a la selección real, apoyada por Reynard, así que, naturalmente, también se instaló allí. Detrás de ella iba una doncella que Reynard había contratado especialmente para ella. Te conozco. Nos hemos visto antes en la capital real. Eres la hermana mayor de Reynard, ¿verdad? En fin, qué gusto verte. Felt se acercó a Fiona de manera bulliciosa. Aunque ambos bandos habían sido enemigos en Watergate City. En las circunstancias actuales, Felt siguió demostrando su buena voluntad. Los grilletes en mis manos me impiden hacer una reverencia. Es un placer verte de nuevo, Felt. Por un instante, Fiona pareció verse reflejada en Felt,
quien también venía sola a estudiar. No esperaba que fueras tan amable. Fiona nació en la nobleza, creció aquí y se convirtió en una espadachina excepcional. ¿No decías hace un momento que querías hablar con ella? Reynard le presentó a Fiona a Felt, pero la chica lo interrumpió apresuradamente. Espera. Reynard, no lo digas en voz alta. Resulta que Felt también era una gran admiradora de Fiona. Como la propia Fiona dijo, no tuvo muchos logros destacados, pero los bardos habían compuesto muchas canciones sobre ella. Esto significaba que la reputación de Fiona en Lugnica no era para nada pequeña. Bueno, solo quería oírte contar la historia de cómo luchaste contra la ballena blanca tú solo. Bajo la mirada amable de Reynard, Felt finalmente hizo la pregunta que más deseaba hacer. Aunque Fiona ya había reclutado a la ballena blanca, eso no afectó la curiosidad de Felt por la historia de Fiona. Finalmente, el grupo se sentó en el patio. Felt, que normalmente estaba ocupado con diversas clases, disfrutó de un raro momento de ocio. Parecía que, debido a la llegada de un invitado importante al patio, todos los demás actuaban como si estuvieran ocupados. Como una vasta niebla blanca lo envolvía todo, y 3 fauces sangrientas me atacaron simultáneamente. Por suerte, usé el ki de mi espada para impulsarme hacia arriba. Fiona permanecía de pie en el espacio abierto, con las manos colocadas como si sostuviera una espada afilada, y de hecho, parecía que así era. En efecto, Fiona tenía en sus manos una espada invisible. Este era otro uso de la autoridad del orgullo que Fiona había absorbido, la espada de Damocles. Reunir el ki de la espada para formar una hoja fue inicialmente solo una idea de Fiona. Cuando entró en contacto por primera vez con una autoridad, su habilidad era escasa. Así que no pudo utilizar plenamente el verdadero poder de la autoridad. Aunque Reynard le impidió que Fiona utilizara armas. Estrictamente hablando, el ki de la espada no era un arma, así que podía usarse. Además, Reynard no podía simplemente borrar una autoridad. Tal como solía practicar en el patio en el pasado, Fiona volvió a lanzar una oleada de ki de espada. La energía de la espada, capaz de atravesar el aire, se elevó, cargando directamente contra las nubes y dividiendo la atmósfera en 2. Increíble. Eres mucho más interesante que ese tal Reynard. Mientras Fiona y Felt conversaban, una figura llegó al pasillo del patio. Fiona. Eres tú. Capítulo 112, El largo viaje. Capital real de Lugnica. El patio de la familia Astrea. Fiona ya había hecho los preparativos en Watergate City, puesto que la maestra Teresia la había traído de vuelta, no había razón para no informar a su madre. Señora Arguile. Reynard, que se encontraba a un lado, llamó a Hannah. Dado que la situación actual de Fiona era muy especial, el grupo no tenía intención de informarle a Hannah de todos los detalles. Es Reynard. Muchísimas gracias. Nuestra Fiona debe haber sido una verdadera carga para ti estos días. Antes de que Hannah fuera invitada, los miembros de la familia Astrea ya habían coordinado sus historias. Es lo único que debo hacer. El grupo no explicó exactamente qué le había sucedido a Fiona, limitándose a decir que estaba a punto de emprender una misión muy peligrosa. Al ver que las emociones de Hannah se habían estabilizado considerablemente, Reynard hizo una leve reverencia y se hizo a un lado. Fiona, que estaba en el patio, ya había oído la conversación entre Reynard y Hannah y se dio la vuelta antes de tiempo. Los demás que estaban cerca también se marcharon uno tras otro, dejando espacio para la madre y la hija. ¿Te encuentras mal? ¿No has descansado lo suficiente? ¿Por qué tienes la cara tan pálida? El reencuentro después de tantos años no se desarrolló como se había imaginado. Madre e hija se observaron mutuamente. Fiona estaba de pie en el patio, la luz de la luna iluminaba su cabello rubio. Hannah se sintió como si la persona que tenía delante fuera un sueño, pero la sensación en ese momento era muy real. Aunque los métodos de mantenimiento en el mundo real eran excelentes, Fiona aún podía percibir las huellas del tiempo en Hannah. Parece que no ha cambiado mucho. En ese momento, Hannah no estaba segura de lo que Fiona había sufrido, pero el latido del vínculo de sangre le confirmó que la persona que tenía delante era, en efecto, su hija. Mamá, ¿cuánto tiempo sin verte? Fiona extendió las manos, y los grilletes de sus muñecas emitieron un sonido nítido, pero Hannah tomó las manos de Fiona como si no pudiera verlas. Al banquete asistieron principalmente personas que se conocían entre sí. Como Teresia seguía allí, el ambiente de la familia Astrea no se tornó demasiado rígido. Fiona se sentó junto a Hannah y le contó algunas de sus experiencias, por supuesto, algunas especialmente preparadas.
Flotando sobre el vacío, una isla celeste cubierta de micelio donde dormitaba un dragón negro que ocultaba el sol, un bosque helado que escondía una promesa de hace 100 años. Y una torre alta y desolada donde alguien aún esperaba la llegada de una persona importante. Tras comer solo unos bocados, Hannah se sentó junto a Fiona, acariciando suavemente la mano derecha de esta. Comillas mamá. Volveré, te lo prometo. Fiona sonrió levemente. Aunque Hannah no sabía a qué se enfrentaría Fiona esta vez, este encuentro repentino ya presagiaba el peligro que entrañaba. Hannah también se abstuvo tácitamente de preguntar demasiado sobre lo sucedido. Debido a lo repentino de todo, Hannah ni siquiera sabía por qué los Astrea la habían invitado hasta entonces. Hannah acarició suavemente la cabeza de Fiona, dejando que la mejilla de Fiona se apoyara contra su pecho. Las estrellas de aquella noche ya no centellean. Hannah habló con cierta tristeza, pero como dama noble, rápidamente recompuso sus sentimientos. Tuve un sueño. Soñé con una luz estelar atrapada en un páramo, con innumerables manos impidiéndole regresar al abrazo de la galaxia, incluso alas de dragón y espadas afiladas se convirtieron en sus cómplices. Comillas ay. Mamá se ha convertido en una gran poeta. Fiona bromeó mientras le secaba las lágrimas de los ojos a Hannah. Sin tiempo para prepararse, Hannah solo pudo coger un pañuelo de entre sus pertenencias y atárselo con cuidado a la muñeca de Fiona. Fiona no podía permanecer mucho tiempo en la capital real, permitirle moverse como una persona libre durante un breve periodo ya era el límite de la tolerancia de los nobles. Además, se acercaba la hora acordada con Subaru y los demás, y el grupo pronto partiría hacia la Torre de los Sabios. Comillas oye. Cuando vuelvas, ¿quieres unirte a nosotros? Ya sabes que yo también me postulo para el trono. Sentía que realmente hacía honor a su crianza en los barrios bajos, incluso Subaru solo había invitado a Fiona cuando desconocía sus antecedentes. Y ahora, la identidad de Fiona seguía siendo la de una arzobispa del pecado del culto de la bruja. Deberías saberlo, ¿verdad? No deberías poner esa cara de sorpresa. Incluso un ladrón puede convertirse en candidato a la selección real, así que si regresas, unirte a nosotros no sería lo más extraño. Antes de ser descubierto por Reynard, Felt era un ladrón en los barrios bajos de la capital real. Fue precisamente porque Felt robó la insignia de Emilia que Subaru y Emilia se conocieron. Comillas entonces lo tomaré como un buen presagio. Fiona subió al carruaje del dragón y se dirigió a su cita junto con Félix. El desierto. Esta vez, el equipo de la expedición era mucho más numeroso que en la historia original. Además de Subaru, Beatrice, Emilia y Ran también se había apresurado a llegar, diciendo que quería proteger a su hermana. En realidad, ella ya había desaparecido después de ver el carruaje del dragón de Fiona. Del lado de Anastasia, estaban Julius y Anastasia, quien estaba siendo controlada por el espíritu Donna. A altas horas de la noche. La mayoría de la gente se había sumido en un profundo sueño. Dado que se encontraban en plena naturaleza, alguien tenía que vigilar, así que les tocó el turno a Subaru y Julius. En cuanto a Fiona, fue porque no necesitaba dormir en absoluto. Comillas hasta Reynard fracasó en la conquista. Subaru seguía algo preocupado por este viaje, debido a sus amigos y a las personas que resultaron heridas en Watergate City. Subaru se unió a esta aventura, pero incluso alguien como Reynard, que podía regresar de la luna, fue incapaz de entrar en la Torre de los Sabios. Subaru incluso sintió que era un desafío imposible. Comillas Feli. Fiona, ¿tienes alguna información? Subaru le preguntó a Fiona, que estaba a su lado. No estaba seguro de si era una ilusión, pero le pareció ver los ojos de Fiona brillando en la noche. Comillas Miss. En realidad no. Parece que hay muchas bestias brujas, si no me basara en el Evangelio, ni siquiera podría encontrar la ubicación aproximada. Fiona agitó el Evangelio que tenía en la mano, luego lo arrojó descuidadamente al fuego, pero al instante siguiente, el Evangelio reapareció en su mano. Tú tampoco lo sabes. Debido a que la gula había consumido los recuerdos de Julius en los demás, los únicos que aún lo recordaban eran Subaru y Fiona. En cuanto a Félix y los demás, ya se habían dirigido al carruaje del dragón para descansar. Subaru, no tienes por qué mirarme así. Si tienes algo que decir, dilo sin más. Al ver que Subaru seguía preocupado por él, Julius no pudo evitar hablar. Es que, al ver tu expresión apática, cualquiera se preocuparía. Fiona estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la arena. Debido a los grilletes, muchos de sus métodos de combate estaban restringidos. Comillas oye. Ya que estamos aburridos, vamos a tener un combate de entrenamiento.
Fiona le dijo a Julius. Capítulo 113, Fiona tiene poco personal. La frontera del mar de dunas de Ogiria. Comillas un momento. Esta situación no es apropiada ahora mismo. Subaru dio un paso al frente de inmediato para protestar, mientras que Julius seguía dudando y Fiona parecía completamente indiferente. ¿De qué hay que preocuparse? Son ataduras que dejó Reynard, ni siquiera yo puedo liberarme, y mucho menos vosotros. Fiona tocó las esposas en sus muñecas. Tras familiarizarse superficialmente con su autoridad, ya estaba ansiosa por ponerla a prueba. Buscar a Reynard no proporcionaría mucha información de referencia, por lo que Julius, antes que ella, era el mejor sujeto para una prueba. Hace tiempo que oigo hablar de la reputación de la señorita Fiona. Estaría encantada de complacerla. Julius hizo una reverencia a Cortés y luego desenvainó su espada afilada. No creía poder subestimarla solo porque ella no supiera usar una espada. Reynard ya había mencionado en Ciudad Puerta de Agua que el poder que Fiona tocaba era demasiado vasto, incluso él solo podía vender una parte de él. Yo tengo estas cadenas, y tú has perdido tu conexión con los espíritus por culpa de la gula. En definitiva, este duelo es bastante justo. Fiona apoyó el brazo contra la espada de Julius. Subaru sabía que no podía disuadirlos, pero dejar que el perdido Julius luchara tal vez lo haría sentir mejor. Luego, ambos se trasladaron a un espacio abierto. Comillas, oh, Dios mío, qué poder tan vigoroso. Sin reservas, Fiona presionó el aire con ambas manos como si empuñara una espada. La violenta intención de blandirla se fue calmando en sus manos, condensándose lentamente hasta adquirir la forma de una hoja. Vacío liberación. La energía de la espada, con forma de media luna, salió disparada en un instante, levantando el polvo del suelo y convirtiendo la hoja invisible en algo tangible. Eso solo no bastó para derrotar a Julius. Confiando en sus instintos de batalla, Julius reaccionó con rapidez. Julius cargó rápidamente contra Fiona, blandiendo su espada sin cesar, presionando hacia adelante tras desviar la energía de la espada de Fiona. Cuerda barra oblicua. Fiona lanzó su ataque con expresión de satisfacción. El ataque que apareció de la nada bloqueó con éxito la ofensiva de Julius. Fiona era totalmente capaz de un ataque mucho más violento. Pero como solo se trataba de un entrenamiento, este nivel era suficiente. Huelga Fiona alzó las manos por encima de la cabeza como si empuñara una espada, y un vendaval aullador se condensó sobre ella. Corte del vacío. El ataque devastador sobresaltó a Julius. La energía de la espada que Fiona blandía parecía incluso arrastrar las nubes del cielo hasta el suelo. La arena arremolinada y el viento golpeaban contra el carruaje del dragón con un sonido de bambán, pero Julius no tenía intención de rendirse. Aunque todos lo hubieran olvidado, el orgullo de Julius como espadachín seguía intacto. La espada en la mano de Julius comenzó a vibrar continuamente. La mayoría de los espadachines necesitan condensar su energía antes de blandir una hoja de luz. Por supuesto, el Julius actual no podía blandir la energía de la espada con facilidad, pero eso no afectaba a su poder. Las energías de las dos espadas chocaron, rompiendo el silencio de la noche. Incluso después de que se detuviera durante un buen rato, Subaru sentía un zumbido en los oídos. Solo sintió alivio al ver que los dos se detenían en el punto adecuado. Excelente manejo de la espada. Fiona lo dijo sin reservas. La destreza de Julius con la espada no se basaba solo en el talento, sin el entrenamiento suficiente para respaldarla, muy pocos podían resistir los ataques de Fiona. Aunque la mayoría de sus habilidades ofensivas estaban selladas, Fiona estaba usando la autoridad de la bruja del orgullo. Incluso conteniéndose, no era algo que cualquiera pudiera manejar. Parece que Reynard aún subestima tus capacidades. Julius envainó su espada. Tras el breve intercambio de palabras, supo con claridad que le sería imposible detener las acciones de Fiona. Sin embargo, eso no significaba que Julius no intentaría detenerla antes de que cometiera alguna mala acción. Tal vez, la energía de la espada de Fiona y su autoridad eran, en efecto, difíciles de distinguir. Estrictamente hablando, ambas eran variantes de autoridad, solo que una estaba ligada a una espada y la otra a una persona. Fiona volvió a sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, contando arena distraídamente. Fiona, que no necesitaba descansar en absoluto, tenía bastantes aficiones para pasar el tiempo. Debido a la batalla que acababa de tener lugar, el cielo estaba hecho un desastre, pero parecía que Beatriz comprendía muy bien su egoísmo. Ella había añadido una especie de magia silenciosa al carruaje del dragón, por lo que los demás no se habían despertado.
Comillas Fiona, ¿cómo valoras esta expedición? Subaru estaba sentado al otro lado de la fogata, con pensamientos caóticos en su corazón que le impedían encontrar la paz. Un viaje con muchas incógnitas, pero una cosa es segura, estamos muy cerca de la muerte. Comillas que astuto, miau. Félix llegó corriendo a toda prisa y se interpuso entre Fiona y Subaru. Luego miró a Subaru con expresión recelosa. ¿Qué pasa? Subaru estaba un poco confundido. Comillas tener pensamientos inapropiados sobre One-chan en un momento como este, miau. Félix parecía haber malinterpretado la relación entre ambos, al menos antes de que se revelara la identidad de Fiona. Subaru y Fiona eran, como mucho, solo amigos. No parezco ese tipo de persona, ¿verdad? Subaru se rascó la cabeza con cierta impotencia. Este tipo de situación debe prevenirse sin importar cómo se mire. Las circunstancias actuales de Subaru lo demuestran, miau. De hecho, debido a Beatrice, así como a Petra en la mansión y a la asesina capturada Melly, Subaru se había convertido esencialmente en un manipulador de chicas jóvenes. Por no hablar de Ren y Emilia, en resumen, en este sentido, Subaru ya había alcanzado un nivel que incluso Roswell admiraría. Comillas Barusu ya se está impacientando. Comillas porque hay otro. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Subaru huyó de inmediato. Si se quedaba allí más tiempo, probablemente sería blanco del fuego combinado de Félix y Ram. Comillas Félix tiró de la mano derecha de Fiona, mientras que Ram tiró de la izquierda, dejando a Fiona sentada en el medio con una expresión de desconcierto. Comillas One-chan está cansada y necesita descansar, así que por favor no la molestes, señorita Ram, miau. Quien debería irse es Félix. Ram hará todo lo que una criada debería hacer. Saltaban chispas entre los ojos de Félix y Ram. En realidad, no estoy cansado. Comillas no. ¿Estás cansado? Al unísono. Sin otra opción, Fiona solo pudo sentarse obedientemente en el centro. Parecía que ambas habían estado esperando durante mucho tiempo, sin imaginar que la otra también estuviera esperando este momento. Al final, Félix se quedó dormido abrazando el brazo derecho de Fiona, y Ram se quedó dormido abrazando su brazo izquierdo. Fiona. Capítulo 114, arena llamada tiempo. Al día siguiente. Mar de dunas de Ogiria. La carroza con forma de dragón que encontró Subaru era bastante grande, con espacio suficiente para que la mayoría del grupo pudiera sentarse en un solo vehículo. Tras descansar una noche, todos continuaron su viaje. Yo digo, ¿para qué traemos a este niño? Fiona señaló a Melly, que estaba acurrucada en un rincón. Melly era la asesina que había atacado la mansión junto con la cazadora de tripas, Elsa. Era muy joven, una niña criada por bestias demoníacas, que más tarde conocieron a Elsa y la habían estado siguiendo desde entonces. Tras la muerte de Elsa a manos de Subaru y los demás, fue hecha prisionera y retenida en la mansión de Mezas hasta que Subaru la sacó para esta expedición. Comillas porque hay alguien del culto de las brujas aquí. Melly habló con cierta resistencia. Los dos equipos se habían encontrado durante la noche mientras Melly aún dormía. Los niños duermen durante mucho tiempo, así que Melly no se dio cuenta hasta la mañana siguiente de que Fiona estaba entre sus compañeras de equipo. Esto, sin embargo, provocó en primer lugar el descontento de Félix. Por favor, no se centra solo en la identidad de One-chan. No fue por elección propia, y One-chan tiene muchos títulos. El filo de la espada de la familia Arguile, el santo de la espada iluminada por la luna, el escudo de la niebla blanca, la princesa de las 1000 espadas. Félix comenzó a ensalzar sin pudor las hazañas heroicas de su hermana. No hay suficiente espacio en el carruaje del dragón para tanta gente. Emilia no se dio cuenta de que Félix estaba hablando de Fiona, limitándose a grabarlo amablemente. Digas lo que digas, ¿acaso no es ella igual que yo ahora? Melly hablaba con poco interés. Para Melly, Elsa era su modelo a seguir, criada por bestias demoníacas, no comprendía el significado de su propia vida. Solo después de ser encontrada por Elsa comprendió verdaderamente su identidad como humana. ¿Qué tipo de valores podría tener una niña criada por una asesina pura? No se trataba más que de seguir a Elsa para llevar a cabo misiones de asesinato. Vaya, ha corrompido por completo a la mocosa. Fiona parecía haber olvidado sus propias acciones pasadas, criticando sin reparos a Melly, que estaba a su lado. Melly, consciente de la fuerza de Fiona, alguien capaz de destrozar montañas de un solo golpe, sabía que definitivamente no podía permitirse el lujo de provocarla. Según la información proporcionada por el espíritu Donna, las dunas son fundamentalmente inhabitables para la supervivencia humana.
Están llenas de mana contaminado por miasma y plagadas de bestias demoníacas. Si queremos cruzar las dunas de forma segura y encontrar la Torre de los Sabios, el primer problema que debemos resolver es, comillas, bestias demoníacas. Comillas, ¿te has perdido? Felix y Fiona se miraron. Subaru se frotó las sienes y añadió. Son las bestias demoníacas. Las bestias demoníacas en el mar de dunas de Ogiria son prácticamente infinitas. Si hacemos demasiado ruido, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Subaru dijo, señalando a Meli que estaba a su lado. Esta niña puede controlar bestias demoníacas y se llevaba muy bien con nosotros en la mansión. Creo que puede ayudarnos a superar esta dificultad. Subaru habló con el grupo. Nadie puso objeciones a la decisión de Subaru, ya que su historial de batallas lo demostraba todo. Aunque Subaru había muerto muchas veces, a ojos de los demás, había superado todas esas dificultades con una carrera a toda velocidad de una sola vida. Además, el propio Subaru no poseía ninguna habilidad de combate excepcional. Creo que sería más directo que Reinhardt simplemente levantara mi sello. Comillas, esa opción está completamente descartada. Subaru negó con el dedo. En realidad, la decisión de Subaru tenía sentido, incluso si Meli causaba problemas repentinamente, el campamento de Subaru contaba con suficiente poderío militar. Casi todos tenían la fuerza suficiente para detener a Meli. Fiona, sin embargo, era diferente, era una oponente que las fuerzas combinadas de Watergate City y Reinhardt apenas podían contener. Si la liberaran de nuevo, ni siquiera 10 Subarus serían suficientes para controlarla. Por cierto, Fiona, ¿cuánto más sabes sobre las autoridades de los otros arzobispos de Sin? Subaru tuvo la premonición de que el culto de la bruja no les permitiría completar esta expedición tan fácilmente. Después de todo, el culto de la bruja había sufrido una gran pérdida en Ciudad Puerta del Agua, 2 arzobispos del pecado fueron capturados y uno murió en el acto. Comillas, ¿acaso ese tipo de verde y tus compañeros no te han contado ya los detalles? Fiona solo conocía algunas de las habilidades relacionadas con la gula, pero realmente no sabía nada sobre la lujuria. Sin embargo, para Fiona, ninguno de ellos representaba un gran problema. Los únicos verdaderamente problemáticos eran autoridades como la de Regulus. Simplemente, no quería morirse por un tiempo, eso es todo. Comillas, es eso así. Finalmente, el grupo llegó al pueblo más remoto al que podía acceder la expedición. Una vez que abandonaran este pueblo y continuaran su camino, no encontrarían más rastros de la humanidad. Tras acomodar el carruaje del dragón, Subaru, Emilia y los hermanos Arguile entraron en una taberna. Leche caliente. Leche fría, leche, tibia, miau. Veneno, helado. Solo conseguí los 3 primeros. El dueño evaluó a los 3 que entraron y les trajo 3 vasos de leche. En cuanto al pedido de Fiona, como era de esperar, fue ignorado. Emilia fue la primera en quitarse el pañuelo de la cabeza. En un desierto lleno de arena que volaba por los aires, la protección básica era esencial. El negocio no parece ir muy bien. El grupo de Subaru era el único que se encontraba en la taberna. A esta hora del día, prácticamente no hay clientes. Solo mantengo las puertas abiertas por aburrimiento. El dueño sopló para quitar la arena que había caído sobre la mesa cuando Subaru y los demás entraron. Ya veo. Entonces, ¿eso no nos convierte en sus clientes VIP? No hay nada de que enorgullecerse al pedir leche en una taberna. Entonces, comillas, tú, ni siquiera empieces. Fiona, que estaba a punto de hablar, fue interrumpida directamente por el propietario. Comillas, ¿y qué haces aquí? En pocas palabras, buscamos una torre alta. Fiona señaló hacia la alta torre que ya era visible, pero por mucho que avanzaran, no parecía haber ninguna señal de que pudieran acercarse. Comillas, y la versión complicada. La versión complicada es que tenemos que completar la misión final del jefe antes del final feliz de una novela ligera. Después de superar el último desafío, nos iremos a casa juntos y, de paso, le daremos al autor tiempo para descansar. No entiendo ni una palabra de eso. El dueño suspiró. Aunque el dueño de la taberna parecía fiero, en realidad era una buena persona y les ofreció consejos amistosos al grupo de Subaru. Este lugar no es un juego de niños. Si buscas aventura, hay muchos otros sitios para elegir. Date la vuelta ahora mismo, antes de que alguien pierda la vida. Una mazmorra que ni siquiera el Santo de la Espada había logrado desafiar, su sola reputación bastaba para sumir a la gente en la desesperación. Capítulo 115, la Torre Inalcanzable. Comillas, la legendaria Torre de los Sabios.
Aunque el alto edificio era visible para todos con solo estar en la calle, su objetivo en realidad había aparecido ante sus ojos hacía mucho tiempo. La torre, de una altura insondable, parecía estar al borde del cielo, pero Subaru siempre sintió una inexplicable sensación de que algo no andaba bien. La única manera. Una voz sobresaltó a Subaru, que seguía absorta en sus pensamientos. HMM. ¿Qué te pasa, Subaru? ¿Te encuentras mal? Emilia pareció percatarse de la anomalía de Subaru, pero Subaru se limitó a contemplar la torre que perforaba el cielo, permanecía en pie en medio del viento y la arena interminables. La única forma de escapar de este lugar. Que te elijo a ti. Félix. Félix le dio un ligero mordisco en el lóbulo de la oreja a Subaru, y el efecto fue sin duda notable, como si algo increíble lo hubiera tocado. Subaru se levantó de un salto con un grito, y luego miró con cara de asombro a la sonriente Fiona y al inocente Félix. ¿Ha vuelto a ocurrir este comportamiento odioso? Subaru sintió escalofríos por todo el cuerpo. Siento que necesito tener a Beatrice en brazos durante una hora, no, mediodía, antes de sentirme mejor. Subaru se escondió detrás de Emilia, mientras Emilia observaba esta farsa con una sonrisa. Quizás esto era lo que Emilia buscaba. Tener amigos a su alrededor, incluso en un lugar tan desolado. Aún así, me transmitía una sensación de paz. Tras un breve descanso en el pueblo, Subaru y los demás aprendieron una nueva etapa de su viaje, aunque el corazón de Subaru seguía estando bastante despreocupado. Estaban a punto de entrar en el peligroso desierto, pero él seguía coqueteando con el dragón terrestre Patrase. ¿Sigues con estas tonterías en un momento como este? ¿De verdad Baruso es tan insensible? Tras ser derribado al suelo por un coletazo de Patrase, Subaru levantó la vista y vio a Ram, que estaba envuelto en una túnica a prueba de arena. Por lo que parece, ¿Ram está nervioso? Eso no se parece en nada a Ram. Subaru recordaba vagamente que, cuando se enfrentaban a las bestias demoníacas en el bosque, incluso ante una marea interminable de ellas, Ram no había mostrado ninguna emoción excesiva. Ram no es un palo de madera sin emociones. Ram también tiene miedos, y Ram tiene un presentimiento vago y desagradable. Subaru, tendido en el suelo, rodó y se puso de pie con agilidad, pero las palabras de Ram habían captado su atención. ¿Ram también tiene un sentimiento? Justo después de salir de la taberna, Subaru pareció sentir que algo andaba mal, una sensación de extrañeza que era a la vez familiar y desconocida. ¿Quizás solo sea una ilusión? Ram respondió con indiferencia, dando la impresión de que trataba la conversación como una mera charla ociosa. De hecho, el poder de combate del equipo no era bajo. Con Julius y Fiona presentes, aunque ambos tenían su poder de combate reducido, los peligros generales no eran una preocupación. Además, aparte de Subaru, casi todos los miembros del equipo tenían habilidades de combate, e incluso había un sanador excepcionalmente hábil. Una hora después de que el equipo partiera, el paisaje circundante se había reducido a nada más que arena amarilla, un desierto infinito llenaba el mundo, desprovisto de vida humana. Si no fuera por la torre que se divisa a lo lejos, solo sería cuestión de tiempo antes de que se perdieran, pero dada la situación actual. Incluso sin tener el Evangelio en la mano, Fiona no debería perderse. Hablando de eso, en esta situación, perdernos no debería ser un problema. Justo cuando Fiona terminó de hablar, el viento se intensificó y la arena comenzó a volar bajo su fuerza, oscureciendo gradualmente la visión de todos. En poco tiempo, no podían ver más que un amarillo apagado, ya que la tormenta de arena lo había cubierto todo. Todos miraron al unísono a Fiona, que parecía algo nerviosa. Ahora si me preguntas, no es que haya otro Dan. Cállate la boca, One-chan-yan. Félix inmediatamente le tapó la boca a Fiona, y en ese preciso instante, una figura enorme saltó directamente del suelo. Un cuerpo con forma de serpiente emergió de la tierra, luego se estrelló con fuerza contra la arena y desapareció, aunque algún que otro bulto en la arena indicaba que no había ido muy lejos. ¿Qué era eso? Parecía todo viscoso. Ren dijo conmocionado mientras controlaba el carruaje del dragón, si se encontraran con algo así, el carruaje del dragón probablemente se desintegraría en un instante. Es exactamente como una lombriz de tierra. Subaru también expresó su opinión, mientras que Meli comenzó a desempeñar su papel. Está bien, están haciendo mucho ruido, váyanse. Meli saludó con un gesto superficial a la bestia demoníaca que se acercaba, y la bestia, habiendo recibido la orden de Meli, se marchó obedientemente. Lombriz de arena.
Fiona reconoció de inmediato a esta bestia demoníaca. Las lombrices de arena comunes no serían tan grandes, pero bajo la influencia del miasma del mar de dunas de Ogiria, las bestias demoníacas de este lugar habían sufrido mutaciones increíbles. Junto con la interminable arena amarilla, pronto llegó la noche, y el cansancio venció a todos. Debido a la influencia del miasma, el consumo de todos fue mucho mayor que en el mundo exterior, e incluso Félix se vio afectado. El miasma no se podía eliminar tan fácilmente, incluso para que Félix pudiera eliminar un efecto tan negativo, tuvo que recurrir al mana. Pero ahora el aire estaba impregnado de este mana contaminado, lo que dificultaba que Félix pudiera ayudar a todos. En cuanto a Fiona, no necesitaba interactuar mucho con el mundo exterior, por lo que seguía pareciendo perezosa. Sin embargo, parecía que Ram había tomado la iniciativa esta vez, siendo el primero en reclamar la almohada de regazo de Fiona, mientras que Félix se quedó dormido apoyado junto a Fiona. En esta situación, no debemos preocuparnos demasiado. Dado que no se había avanzado en la travesía y el tiempo que tenían para buscar en el desierto era limitado. Teniendo en cuenta el consumo de suministros y el hecho de que todos se veían afectados por el miasma, nada más entrar, fue una prueba tanto para el cuerpo como para la mente. Fiona le dio un consejo amable a Subaru, y Subaru comprendió las buenas intenciones de Fiona. Ser demasiado imprudente en esta situación solo perjudicaría a todos. El viaje siguiente no mostró ninguna mejoría. Ren, Subaru y los demás se turnaban para conducir el carruaje del dragón, mientras que Félix se encargaba de aliviar el cansancio de todos. Y Ram, como era de esperar, yacía sobre el cojín del regazo de Fiona, pues ella también desempeñaba un papel importante. Para usar su habilidad para encontrar la ubicación de la Torre de los Sabios. No siento que nos estemos acercando en absoluto. Aunque todos llevaban un día y una noche viajando, la posición de la torre no parecía acercarse en absoluto. Una sensación de ansiedad se extendió inexplicablemente entre todos. Capítulo 116, Mar de Flores. Mar de dunas de Ogiria. Entonces la realidad es bastante obvia, ¿no? Este camino no lleva a ninguna parte, necesitamos cambiar nuestra estrategia. Fiona cogió una piedra con displicencia. Tras una serie de movimientos de lanzamiento, la piedra emitió un silbido en la mano de Fiona, llegando incluso a atravesar brevemente el viento y la arena. Finalmente, tras recorrer cierta distancia, la piedra cayó al suelo. Sin desviaciones. Fiona murmuró para sí misma, pero Subaru parecía completamente confundido. Comillas, eso no significa que no hay ningún problema. ¿Estás diciendo que mi fuerza es suficiente para hacer que el viento en contra y la arena obedezcan mis órdenes, de modo que la piedra no se desvíe en absoluto? No recuerdo haber tenido tal autoridad. Fiona expuso el problema actual directamente. Comillas, entonces, ¿qué quieres decir? Ilusiones o magia espacial. Lo siento, pero no se me da bien ninguna de las dos. Fiona lo había explicado todo, pero para su sorpresa, su conversación con Subaru transcurrió sin problemas y Pandora no la interrumpió. Parecía que Pandora había entrado en una fase de silencio tras aquello. Esto parecía ser algo positivo, pero Fiona sabía que aún no era momento de subestimar al enemigo. Si realmente no hay otra manera. Al ver a todos desesperados, Fiona simplemente sacó un artilugio de Mickey Mouse Clubhouse que usó cuando se perdía, el Evangelio. Sin embargo, Félix, que estaba a su lado, detuvo inmediatamente este movimiento. No puedes, miau. Félix se aferró con fuerza a uno de los brazos de Fiona, mientras que Ram agarró la otra mano de Fiona en el momento justo. Ram puede usar clarividencia para encontrar un atajo a la torre para todos. Aunque la idea de Ram era sensata, su lógica era errónea porque había estado utilizando a las bestias brujas que vagaban libremente por el desierto. Estas bestias hechiceras no tenían autoconciencia, cazaban por instinto y no les importaba a dónde iban. Intentar encontrar una bestia bruja que se dirigiera hacia la torre era como buscar una aguja en un pajar. Pájaros Ren parecía estar en la misma sintonía, divisando pájaros volando en el cielo. Quizás Ran pueda ver a través de los ojos de estos pájaros para encontrar la ubicación de la torre. Recuerdo que el tío de la taberna dijo antes que estos pájaros parecen volar hacia la torre. Así que el equipo se puso en marcha de nuevo rápidamente, y Ran pronto conectó con la visión de los pájaros. Si pudiera sentarme, Ran tal vez podría ver un poco más claramente. Ram se convirtió instantáneamente en una mente maestra, debido a que había usado su habilidad durante mucho tiempo, su cuerpo estaba agotado, e incluso sentarse le resultaba difícil. Para incorporarse, necesitaba el apoyo de alguien,
Y en el traqueteante carruaje del dragón, lo mejor era recostarse contra alguien. Rem, que se había ofrecido voluntaria, cambió de opinión tras ver la expresión de Ram. Rem necesita conducir el carruaje del dragón. Oh, qué dilema. ¿Quién puede ayudar al pobre e indefenso Ram? Rem, sería genial si un caballero pudiera presentarse y ayudar ahora mismo. Ram, sí, ¿quién podría ayudar? Lo ideal sería una mujer. Todas las miradas se dirigieron simultáneamente hacia Fiona, que señalaba con el dedo a Felix. Mira, Felix también es un caballero, vaya, y además es muy... Al final, Ram siguió recostándose en los brazos de Fiona. Esto hizo que Fiona se sintiera un poco incómoda, pero Ram realmente parecía necesitar ayuda. Fiona simplemente sacó un poco de leche para ayudar a todos a aliviar algunos de los efectos negativos, pero como estaban en medio del desierto, los efectos negativos no podían eliminarse por completo. Apoyado en los brazos de Fiona, Ram emitía ocasionalmente algunos sonidos ininteligibles, y bajo la guía de Ram, el carruaje del dragón comenzó a atravesar la arena voladora. Cuando cesó la lluvia de arena, apareció ante todos un mar de flores. Parece que hemos superado la primera prueba, pero ¿por qué hay un mar de flores? Subaru miró a su alrededor con sorpresa, pero por instinto de precaución ante el peligro, nadie abandonó imprudentemente el carruaje del dragón debido al paisaje. Es mucho mejor que un terreno lleno de micelio negro. Ram, en brazos de Fiona, también mostraba signos de recuperación gracias a la leche que Fiona le proporcionaba y al hecho de que el grupo había encontrado con éxito el camino hacia la Torre de los Sabios. Ram ya no tenía que guiar a todos. Es un oso. Meli pareció darse cuenta de algo y habló. ¿Qué? ¿Hay un calvo talando árboles aquí? Fiona preguntó, confundida, pero la única respuesta fue un sonido no muy lejano y una figura alta. Desde la distancia, efectivamente parecía una figura parecida a la de un oso, pero al observarla más de cerca, se podía ver que este oso estaba cubierto de densas raíces, como si hubiera sido completamente consumido por las plantas. Fuera. Meli hizo ruidos extraños, aparentemente intentando ahuyentar al oso Oiran, pero el dragón terrestre, asustado, gritó antes de que Meli pudiera expulsar por completo a la bestia bruja. Al romperse el silencio del mundo, los alrededores comenzaron a alborotarse. Las bestias brujas que acechaban en el suelo despertaron una tras otra, cargando hacia la posición de Subaru y el carruaje dragón de los demás. Ruidoso corte. Una luz blanca brilló, destrozando a todas las bestias brujas que tenía delante. Fiona, que se había convertido en un arma humanoide, podía usar el ki de la espada casi sin límites. Sin embargo, Fiona aún no se había adaptado bien a la autoridad recientemente fusionada. Tras un consumo excesivo, incluso sus manos y pies estaban algo apáticos. Lo siento, Felix, te pellizqué el trasero sin querer. Miau. ¿Mi trasero? Pero One-chan. Lady Fiona sigue siendo tan extraordinaria, una huelga casual bastó para sacarnos del peligro. Ram interrumpió repentinamente su conversación con el rostro enrojecido, y la atención de todos se centró naturalmente en el ataque de Fiona. En comparación con los demás, la decisión de Fiona fue la más racional en ese momento, ya que los demás necesitaban absorber maná dañino para lanzar un ataque. Para Fiona, solo fueron algunos efectos secundarios sin importancia. Por cierto, eso es... Auge. Una explosión ensordecedora resonó. El ataque llegó de repente, mientras todos estaban relajados. Fiona, que aún sostenía a Ram en brazos, no tuvo tiempo de reaccionar antes de ver cómo el carruaje del dragón salía volando en dos pedazos. El ataque fue increíblemente rápido. Por suerte, Fiona activó su autoridad a tiempo para bloquear el ataque que se dirigía hacia Felix y los demás, pero esto solo provocó que el ataque se desviara ligeramente. Capítulo 117, la oscuridad llega de repente. Los ataques desde la torre no cesaron, debido al asalto anterior, el grupo ya se había dividido en dos. ¿Qué está sucediendo? Subaru hizo todo lo posible por proteger a Emilia y Beatrice debajo de él, pero en el páramo solo había arena amarilla marchita, no pudo encontrar ningún tipo de refugio. Subaru. Quítate del camino. La voz de Felix resonó, pero Subaru no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un pilar de luz blanca le atravesara el pecho. El ataque levantó una enorme nube de polvo detrás de Subaru, quien se desplomó lentamente ante los ojos atónitos de Emilia y Beatrice. Otra vez, es igual otra vez. Subaru. No dejes a Betty. Subaru. Subaru. La visión de Subaru comenzó a nublarse,
y las voces de Beatrice y Emilia en sus oídos empezaron a desvanecerse. Punto. Regreso por la muerte. Todos. Va a haber un ataque desde la torre. Subaru confirma de inmediato su entorno, este punto de control estaba muy cerca del lugar de su muerte. En ese momento, todos estaban en el jardín, y un oso Oiran despierto se acercaba a ellos. Boom, una hoja de ki partió limpiamente al oso Oiran por la mitad. Antes de que el dragón terrestre pudiera siquiera lanzar un aullido de terror, Subaru ya había pedido ayuda a Fiona. Fiona no dudó en matar a la bestia mágica que tenía delante. Comillas a toda velocidad hacia la torre. Subaru tomó una decisión en una fracción de segundo, y el grupo se movió rápidamente a su orden. Los dos dragones terrestres empujan el carruaje de dragones a toda velocidad. El caos estalló al instante cuando la enfurecida manada de bestias cargó contra Subaru y los demás, mientras que los ataques desde la torre caían como meteoritos brillantes. Una deslumbrante luz blanca brillaba directamente sobre ellos, haciendo imposible que Subaru y los demás pudieran siquiera mantener los ojos abiertos mientras corrían hacia adelante. Cielo severo. Fiona tomó el asiento del conductor del carruaje del dragón. Para entonces, Subaru ya había montado un patrase solo para explorar el camino para todos. Fiona desató una enorme oleada de energía de espada que impactó de lleno contra el rayo entrante. Para sorpresa de Subaru, los dos ataques no explotaron al chocar, en cambio, el rayo se partió limpiamente por la mitad. Las dos mitades del rayo aún conservaban una potencia considerable. Tras desviarse al dividirse, los dos rayos se estrellaron contra el suelo y explotaron. Retumbar la enorme explosión arrasó con todas las bestias mágicas circundantes. En esta batalla de niveles de poder totalmente desiguales, la manada de bestias mágicas que podría haber puesto al grupo en peligro se convirtió en víctima de las réplicas del combate. La arena que se levantaba le dio a Subaru la ilusión de que estaban entrando de nuevo en una tormenta de arena. A medida que el grupo se acercaba a la torre, los ataques provenientes de ella se volvieron cada vez más intensos. Por cierto, ¿de verdad confían tanto en mi intuición? Sin la menor duda. No esperaba que el anterior callejón sin salida se superara tan rápidamente bajo su mando. Todos los ataques desde la torre fueron interceptados por Fiona. Aunque algún ataque ocasional lograra colarse, Julius lo bloquearía, evitando así cualquier daño al carruaje del dragón. Hasta las hormigas se mueven antes de que llueva, así que la intuición de Barusu es válida. Ram se aferraba con fuerza al carruaje del dragón. Ante ataques de esta magnitud, Fiona era la única que podía interceptar los asaltos de la torre por sí sola. Lo único que los demás podían hacer era apoyar a Fiona e intentar no causarle problemas innecesarios. Subaru Emilia llamó repentinamente a Subaru, y justo cuando él se giró sorprendido, vio un cielo lleno de rayos de luz. Oye, este nivel de ataque es un poco excesivo. Parecía que el atacante se dio cuenta de que ataques de ese nivel no podían hacerle nada a Fiona, así que otra oleada de ataques provino de la torre. A medida que la distancia entre el grupo de Subaru y la torre se reducía, el tiempo que tenían para reaccionar disminuía. Cuidado, Fiona empezaba a tener dificultades. Si solo hubiera tenido que protegerse, no habría tenido ningún problema. Técnico de emergencias médicas. Debido a los efectos secundarios de su autoridad, Fiona ya estaba debilitada, y cada vez más ataques comenzaron a traspasar su línea de defensa. Un rayo de luz se dirigió directamente hacia Subaru, y él y Beatrice se coordinaron con una química perfecta. Cuando su magia surtió efecto, lograron interceptar el ataque entrante y la verdadera naturaleza del proyectil quedó al descubierto para todos. Una aguja. Julius se sorprendió un poco, pero aún así desvió el ataque para proteger a todos los que se encontraban dentro del círculo mágico que Beatrice había desplegado. El ataque que se aproximaba se volvió extremadamente lento, y justo cuando Subaru vacilaba, Ram habló para advertirle. Subaru, el oponente nos está observando. Ram estaba usando clarividencia para compartir la visión desde la torre. Sin duda, el dueño de esa mirada era el atacante. ¿Es el sabio? Si esta es la forma que toma el juicio, ¿no es un poco cruel? Subaru habló indignado, pero Ram no respondió. Al parecer, los efectos secundarios eran demasiado fuertes, la sangre había comenzado a brotar del ojo con el que compartía la visión. Deténganlo, rápido. Al ver que Ram seguía usando su habilidad con tanta obstinación, Subaru intentó detenerla, pero en un instante se produjo un cambio repentino. Grieta como si Félix hubiera hecho añicos un espejo que Fiona rara vez usaba, el mundo entero pareció resquebrajarse. ¿Lo que está sucediendo?
Oh no, el espacio-tiempo se está haciendo añicos por culpa de EMT. Cerca de la Torre de los Sabios, existía una capa de magia espacial similar a la que Beatrice había instalado en la mansión. La introducción de magia externa provocó que esta capa se hiciera añicos de inmediato. La consecuencia fue que el espacio en el que se encontraban todos cambió instantáneamente. Esto es malo. Ese fue el último pensamiento de Subaru. Antes de que pudiera reaccionar, su visión se volvió negra, seguida de una caída sin fin. Chocar en el último momento, Subaru tocó la arena. La sensación de tierra firme, combinada con el fuerte impacto, lo sumió en un sueño reparador. Allende, zas. Fiona se encontraba en lo alto del carruaje del dragón, defendiéndose de los ataques de la torre, cuando un grito de alarma provino de debajo de sus pies. Fiona sintió que su visión se nublaba y la lona del carruaje del dragón bajo sus pies se rasgó. Cayó directamente en los brazos de alguien conocido. En la oscuridad, Fiona no podía ver quién estaba a su lado, solo se sentía como un tronco de árbol sujeto con fuerza por un perezoso. Chocar. Fiona no dudó. Su constitución física superaba con creces la de los demás del grupo, así que lo mejor era que ella misma recibiera el impacto. Puaj. Tal como Fiona había previsto, la persona en sus brazos era Ram. Ya fuera por la oscuridad o por el repentino giro de los acontecimientos, Ram temblaba de pies a cabeza. Capítulo 118, Miasma. Mar de dunas de Ogiria. Gujipu Clacter, Clacter. En el último momento, Fiona reaccionó rápidamente para proteger a Ram, después de que ambos rodaran durante un rato, poco a poco se detuvieron. Comillas. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Fiona ayudó a Ram a levantarse en la oscuridad. Fiona realizó un simple escaneo y se dio cuenta de que ella y Ram se habían separado de los demás. No había rastro de nadie más en la cueva vacía. Crack crack. Pan. Una llama azul se encendió en la palma izquierda de Fiona, iluminando la expresión algo inquieta de Ram. Ram, quien solía actuar como la figura de hermana mayor, estaba mostrando su lado frágil en este momento. Aunque a Ram no parecía importarle mucho Subaru la mayor parte del tiempo. Tras pasar tanto tiempo juntos, Ram seguía considerando a Subaru y a los demás sus amigos, sin mencionar que su hermana Ren también se había separado de ella en una situación tan peligrosa. Comillas. Lord Fiona. Este lugar es. Fiona rebuscó entre los objetos del sistema y finalmente sacó una linterna, la luz brillante iluminó instantáneamente todo el espacio. Parece un túnel dejado por el movimiento de una lombriz de arena. Todavía no sabemos la profundidad, y las paredes parecen haberse solidificado debido a la mucosidad que cubre el cuerpo de la lombriz. Fiona tocó la pared cercana. Estaba compuesta básicamente de arena suelta y piedras, formando un espacio cilíndrico únicamente gracias a la mucosidad de la lombriz de arena. Ambos extremos del túnel estaban completamente oscuros. Comillas. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera sabemos la dirección. Si destruimos la estructura del túnel sin pensarlo dos veces, me temo que todo esto se derrumbará. Al igual que el terreno de arena suspendido que se genera de forma natural en el mundo de Minecraft, si se colocaran directamente, los bloques de arena caerían libremente. Solo las generadas naturalmente podrían flotar en el aire, y si un jugador destruye cualquier arenisca sin proporcionar soporte, entonces, todo el túnel se derrumbará, sepultando al jugador en su interior. Este era el dilema al que se enfrentaba Fiona. Si Fiona quería irse de allí, lo mejor que podía hacer era encontrar la salida. Si ese es el caso, entonces todos. ¿Qué pasaría si una bestia bruja apareciera repentinamente en un momento como este? Parecía que el efecto continuo del miasma había dejado a Ram algo agotada, así que Fiona hizo todo lo posible por calmarla. Tranquilízate, Ram. Nadie es un niño, incluso en Félix confío. Nuestro objetivo más importante ahora es salir sanos y salvos y luego encontrar a los demás. Fiona miró a su alrededor y solo después de confirmar que no había peligro inmediato comenzó a consolar a Ram. El aire dentro de la cueva era muy sofocante. Después de todo, era una zona donde vivían bestias brujas, así que era comprensible que hubiera algunos olores desagradables. Parece que ahora tenemos que elegir entre dos caminos. Si soy yo quien elige, probablemente me perderé, y Ram seguramente no aceptará usar el Evangelio. Así que, Ram, ¿qué camino crees que deberíamos tomar? Fiona, por supuesto, conocía sus propias limitaciones, al carecer por completo de sentido de la orientación, le resultaba prácticamente imposible encontrar la salida de allí. No es que hubiera mapas disponibles en todas partes. Hablando de eso, ¿se me olvidó algo?
Fiona recordaba vagamente que Subaru y los demás también habían llegado a una cueva construida por gusanos de arena, igual que ella. Bajo el asalto del miasma y la desesperación, Subaru y los demás terminaron matándose entre sí. Sin embargo, Subaru ya podía afrontar este tipo de desafío, incluso sin Ram, no debería ser un gran problema. Ram, aún puedes usar la clarividencia. Esta repentina confianza dejó a Ram abrumado por el favor. Anteriormente, Ram había sido utilizado principalmente como un elemento decorativo. Lo intentaré. Fiona despejó un espacio abierto, y entonces Ram comenzó a intentar usar su clarividencia. Pero tal vez los dos estaban demasiado lejos del grupo principal, y el agotamiento de Ram era considerable. En resumen, al cabo de un momento, Ram regresó sin éxito. Lo lamento. Ram dijo tímidamente, y luego miró a Fiona con una mirada preocupada. Durante la conversación de hace un momento, Ram se dio cuenta de repente de que la persona que más debería preocuparse aquí era en realidad Fiona. En cuanto a quién tenía el poder de combate más débil de todo el equipo, Felix encajaba perfectamente en esa descripción, pero incluso la más joven, Melly, podía controlar a las bestias brujas. Y ahora se desconocía el paradero de todos. No hay necesidad de disculparse. Fiona ayudó a Ram a levantarse, y solo entonces Ram se dio cuenta de que ya le había agarrado la mano a Fiona. La mano de Fiona estaba muy fría, y su cabello rubio rozó ligeramente la punta de la nariz de Ram, provocándole picazón. Fiona sostenía la linterna en una mano y tiraba de Ram con la otra, los grilletes en sus muñecas producían un sonido de clac clac al moverse. Ram es muy inútil. Tras un largo silencio, Ram, que iba detrás de Fiona, descubrió de repente que en el mundo subterráneo, sumido en la más absoluta oscuridad, incluso el concepto del tiempo se volvía borroso. Fiona no recordaba cuánto tiempo llevaba caminando, un pensamiento ya había surgido en su corazón, pero ya no había vuelta atrás. ¿Por qué diría eso Ram? Ram no puede luchar como los demás, no puede conocer los problemas de Lord Fiona, no puede detener todo esto, e incluso está detrás de Lord Fiona en este momento. Fiona pareció sentir que Ram le apretaba la mano con más fuerza. Hagamos una pausa un momento. Teniendo en cuenta la fuerza física de Ram, Fiona tomó la iniciativa de sugerirle un descanso, pero Ram no parecía tener ninguna intención de descansar. Si Ram pudiera ser más fuerte, dejaría a Lord Fiona de odiarme y de evitar a Ram. No es por Ram. Es por otros admiradores. Fiona. Esta pregunta tan directa dejó a Fiona sin palabras por un momento. Fiona preferiría aprender a leer antes que lidiar con ese tipo de admirador. Dejas de hablar cuando te encuentras con una pregunta difícil. Confiando en la luz del fuego, Fiona finalmente notó que el estado de Ram era un poco extraño, parecía que el miasma había invadido por completo a Ram, haciendo que sus emociones fueran incontrolables. ¿Es cierto? No. Lord Fiona es tan excepcional que es normal que haya gente que la admire. ¿Por qué Fiona no me responde? De repente, Ram agarró con entusiasmo la muñeca de Fiona, y entonces su cuerpo se abalanzó hacia adelante. El movimiento repentino pilló un poco desprevenida a Fiona, para cuando reaccionó, Ram ya se había acercado demasiado y estaba justo delante de ella. Capítulo 119, Saula. Mar de dunas de Ogiria. Ram, despierta. Afortunadamente, Fiona aún conservaba la cabeza muy clara, y dado que no se trataba de un entorno seguro, no podía permitirse ese tipo de comportamiento por parte de Ram. Ram tiene la mente muy clara ahora mismo. Aunque dijo eso, Ram, afectada por el miasma, estaba siendo muy honesta con sus acciones. Sin embargo, la fuerza de Ram no era rival para la de Fiona, y sumado al hecho de que Ram ya había abusado de clarividencia, su resistencia estaba disminuyendo aún más. Fiona esquivó el ataque de Ram y luego agarró ambas manos de Ram con una de las suyas, levantando sus brazos directamente por encima de su cabeza. Muy bien. Despierta. La única respuesta que recibió Fiona fue un Ram enfurecido. Si Fiona-sama quiere ser más proactiva, también está bien. Porque te sonrojas como una tetera de burbujas. Afortunadamente, esta situación no es difícil, con el paso del tiempo, la habilidad de Natsuki Subaru se activó. Y la situación de Fiona, que se encontró perdida, se invirtió. Si todos permanecían bajo tierra durante demasiado tiempo, probablemente se produciría un motín. Regreso por la muerte. Vos. Mientras un trance se apoderaba de los ojos de Fiona, el tiempo retrocedió una vez más hasta el momento en que ambas cayeron bajo tierra. No está tan mal, al menos nuestras acciones están un paso por delante de Natsuki Subaru y los demás.
Fiona recordaba vagamente que Natsuki Subaru estaría inconsciente durante un tiempo al entrar en la cueva, y que durante ese tiempo, Anastasia y los demás explorarían la cueva. El equipo de Natsuki Subaru no se había movido mucho, así que, siempre y cuando Fiona se moviera lo suficientemente rápido, podría encontrar la salida primero y luego ir a buscar a Natsuki Subaru y a los demás. Ram, ¿estás bien? Parece que tenemos que encontrar una salida. Debido al reciente choque y al miasma, Ram se sintió un poco mareada y ni siquiera había reaccionado antes de que Fiona la alzara en brazos como a una princesa. Al darse cuenta de su situación, Ram dejó de forzar y se acurrucó obedientemente en los brazos de Fiona. Fiona eligió la dirección opuesta a la que había elegido anteriormente, pero afortunadamente, no se encontró con una situación similar a la que enfrentaron Natsuki Subaru y los demás. El camino que tenía delante no tenía bifurcaciones, y a medida que Fiona aceleraba el paso, ya podía sentir un ligero calor seco. ¿Qué te pasa, Ram? ¿Te encuentras mal? Fiona sintió como la mano de Ram apretaba su ropa cada vez con más fuerza, pero la aflojó al instante después de que Fiona se lo pidiera. Ram está bien. Los brazos de Fiona son muy cómodos. No, huelen muy bien. Jigu. No. En fin, Ram no tiene ningún problema. Ram explicó apresuradamente, y su tono nervioso aportó un toque de vivacidad a la lúgubre cueva. Estamos aquí. Mientras Fiona terminaba de hablar, una tenue luz apareció en la distancia. Varios haces de luz cayeron desde la parte superior de la cueva, y ante ellos se reveló una cueva con forma de embudo invertido. Una oleada de aire caliente impregnaba el ambiente, pero para Fiona, que venía del inframundo, realmente no merecía la pena mencionarlo. En el netero de Mac, las llamas estaban por todas partes, la lava caía del cielo y se acumulaba en depresiones formando interminables mares de lava. Ni siquiera el agua podía aparecer en el Nether, ya que se evaporaría en un instante. Si fuera más largo. Ram murmuró algo para sí misma, pero Fiona no se dio cuenta, ya que seguía buscando la ubicación de Natsuki Subaru y los demás. Finalmente, basándose en su percepción de los seres vivos, Fiona eligió como objetivo la entrada de una cueva opuesta a aquella por la que había salido. Rugido. El oso Fleur que se había adentrado en la cueva se encontraba en un punto muerto con una bestia maligna con forma de centauro que estaba cerca, claramente, este era el terreno de caza de la bestia. Disculpe Fiona, cargando a Ram, atravesó directamente el campo de batalla de las dos bestias mágicas, las dos bestias ni siquiera habían reaccionado antes de ser partidas en dos por el afilado ki de la espada. Jibu la bestia centauro, partida por la mitad a la altura de la cintura, seguía rugiendo, mientras que el oso Flor ya estaba muerto, la vitalidad de la bestia centauro parecía extraordinaria. Zumbido retumbo. Una densa energía de espada se dirigió directamente hacia la bestia centauro, y los agudos gritos de la bestia y el sonido de la energía de espada cortando el aire resonaron por toda la cueva. Esto permitió que Natsuki Subaru y los demás oyeran el alboroto, pero Fiona aún estaba demasiado lejos de Natsuki Subaru y los demás, además de que este era solo el segundo intento de Natsuki Subaru. La cueva donde se encontraban Natsuki Subaru y los demás era mucho más compleja que aquella en la que estaba Fiona. Allende. El sonido de la batalla. Es Julius o Fiona. El sonido de algo que cortaba el aire como una espada afilada resonó en la cueva, pero Natsuki Subaru y los demás ya no pudieron resistir. El miasma dentro de la cueva había afectado a todos una vez más. Natsuki Subaru ya había caído en un charco de sangre, y el último destello de lucidez antes de la muerte le permitió saber la dirección general en la que se encontraban sus compañeros de equipo. Y frente a Natsuki Subaru estaba Patrace con las fauces bien abiertas. El regreso por muerte se activó. El terreno de caza de la bestia centauro. Gilla al igual que el llanto de innumerables bebés, el rugido de esta bestia mágica podría incluso rivalizar con el de un Ghast. Llamas abrasadoras llenaron toda la cueva, el oso Flor no pudo hacer frente a esta malvada bestia y fue engullido por las llamas en un instante. Y Natsuki Subaru, que se había caído accidentalmente al llegar a la cueva, logró atraer la atención de esta malvada bestia, la alta bestia mágica había llegado ahora frente a Natsuki Subaru. Sin la ayuda de Ram, Natsuki Subaru no habría podido retirarse a tiempo. _. La parte superior del cuerpo de la bestia centauro fue cercenada, pero no murió por ello, y los cortes tampoco habían cesado.
Otros ataques se sucedieron uno tras otro, rayos de luz cayeron desde un lugar elevado, atravesando directamente el cuerpo de la bestia que había sido partido por la mitad por Fiona. En un instante, esta bestia mágica fue aniquilada por completo, sin dejar ni siquiera cenizas. Natsuki Subaru, quien había soportado el impacto más fuerte de la bestia mágica, finalmente no pudo resistir más. Natsuki Subaru sigue siendo muy imprudente, Fiona-sama tiene que ayudarlo con todo. Aunque las palabras de Ram estaban llenas de desdén, ella corrió muy preocupada para comprobar el estado de Natsuki Subaru. Esa inexplicable sensación de desdén es todavía lo que hace que uno se sienta cercano. También me resulta muy difícil liderar un equipo sin absolutamente ningún poder de combate. Detrás de Natsuki Subaru estaban Anastasia y Felix. En cuanto a Patrace, hacía tiempo que la malvada bestia se la había llevado de un golpe. One-chan Felix, con los ojos llenos de lágrimas, se arrojó a los brazos de Fiona. ¡Ay! Hermana mayor Ram, me vas a aplastar la mano. Natsuki Subaru, ajeno a todo, gemía a un lado, pero la atención de todos ya no estaba puesta en él. Por fin te encontré. La figura de la chica saltó hacia abajo y se acercó gradualmente a Natsuki Subaru.